Cómice estadounidense, mi perro mordió y mató a Abominación por miedo 81, 100. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81. El siguiente nivel elevará el impacto hasta un punto en el que cualquier forma de vida que albergue mala voluntad hacia el huésped se verá afectada negativamente por las mutaciones. Volví a leer esa línea de texto con atención. Jai se emocionó cada vez más. ¿Acaso esto no significa que cualquiera que se atreva a oponerse a mí en el futuro estará plagado de desgracias? ¿Acaso las mutaciones negativas no empeorarían las cosas? Después de esto, ¿quién se atrevería a ser su enemigo? Lo que resulta aún más aterrador es lo que sucede después de que el sistema avanza al nivel 5. En ese momento, cualquiera que se atreva a tener malos pensamientos sobre sí mismo podría experimentar cambios negativos en su entorno. Eso es demasiado poderoso. Aunque se trataba de su propia habilidad, Jai no pudo evitar exclamar asombrado. En este momento, Jai, que estaba tumbado perezosamente en la silla, abrió de repente los ojos. Un atisbo de emoción apareció en su rostro. Parece presagiar que alguien está a punto de sufrir una desgracia. En este momento, justo cuando Jai se levantó y salió de la sala de control principal. Dentro del laboratorio de la nave espacial, varios miembros de los Vengadores comenzaron a discutir repentinamente. Estas personas, ya sean el genio científico Tony Stark, el poderoso Toro, el Capitán América Steve Rogers, son todos individuos indómitos. Todos tienen derecho a estar orgullosos. Cuando estas personas se juntan, ninguna se someterá a las demás, y el caos es inevitable. Además, Steve descubre accidentalmente que Shield está investigando armas y equipos utilizando el Tesseracto. Por un instante, todo el laboratorio se llenó con el sonido de una discusión. Incluso el generalmente sereno Nick Fury se unió, extrañamente, a la discusión. Dentro de este laboratorio, el cetro mental de Loki emitía una luz azul pálida. Nadie notó que hoy parecieran particularmente propensos a la ira. En este momento, mientras todos discutían, Jai, junto con Hera, había llegado silenciosamente a la cabaña donde Loki estaba retenido. Jai aún necesita obtener los puntos clave de la trama relacionados con Loki. Aunque será difícil reunir los próximos 30 puntos de historia para la mejora, cada pequeño detalle cuenta, así que no podemos dejar que ningún punto de historia se desperdicie. Cuando Jai entró en la habitación, Loki se estaba entreteniendo en la enorme cámara de cristal. Parecen completamente despreocupados por su situación actual. Ding. Enhorabuena, presentador, por tu primer encuentro con Loki, el protagonista principal del universo Marvel. Has sido recompensado con 2 puntos de trama. Una notificación del sistema resonó en la mente de Jai. Para sorpresa de Jai, Loki era en realidad un personaje principal. Él mismo se proporcionó 2 puntos clave para la trama. Una sonrisa apareció inmediatamente en el rostro de Jai. En este momento, Loki, encerrado en una celda de cristal reforzado, dijo de repente con frialdad. Ah, ¿así que tú eres el más débil de todos estos fenómenos? Loki y Barton, a quien controlaba, habían discutido en detalle a cada miembro de los Vengadores. Nunca se tomó en serio a Jai. Sentía que si le faltaba fuerza, no sería más que un pez para ser sacrificado. Jai, que depende exclusivamente de fuerzas externas, ni siquiera merece tanta atención como una agente de alto nivel como Natasha. Al oír las palabras de Loki, Jai soltó una risita. Tienes razón, realmente soy el más débil, y dijo Jai bostezando con indiferencia. Entonces, antes de que Loki pudiera decir nada, Jai continuó lentamente. Por muy débil que sea, sigo siendo un ser humano como ellos. Por muy fuerte que seas, sigues siendo un monstruo en Asgard, siendo alguien familiarizado con todos los personajes y tramas de Marvel. ¿Cómo era posible que Jai no supiera dónde estaba la herida de Loki? Él no era originalmente asgardiano. Era un bebé que Odín trajo de vuelta de Jotunheim cuando luchaba contra los gigantes de hielo. En otras palabras, Loki es en realidad un gigante de hielo. Es hijo del enemigo de los Sir. Esta es una herida que nunca desaparecerá del corazón de Loki. En su interior, siempre sintió que era por su nacimiento que su padre Odín favorecía tanto a su hermano Thor. Las palabras de Jai fueron como echar sal en sus heridas. Loki montó en cólera inmediatamente. Incluso olvidó que su propósito al venir aquí era, en realidad, provocar a estos miembros de los Vengadores. El rostro de Loki era tan frío como el hielo, sus ojos ardían de furia. Se inclinó hacia el cristal y dijo con saña. Ya verás.
Cuando salga de aquí, te cortaré las extremidades, te sacaré los ojos y te convertiré en un verdadero monstruo. Loki rugió mostrando los dientes. Estaba empezando a odiar a Jai a muerte. Pero, a pesar de las duras palabras de Loki, la expresión de Jai permaneció impasible. Parecía esbozar una leve sonrisa en su rostro. Din. Loki, el dios de las travesuras, ha hablado con rudeza a su huésped, provocando la ira de la celda que se encuentra debajo. Esta ha decidido sacar a Loki a tomar aire fresco y calmarlo. PD. Vuelvo a escribir, publicaré más tarde, siéntanse libres de personalizar. 77. En este momento. Loki, dentro de la celda de cristal, se detuvo repentinamente por un momento. Parecía presentir que algo andaba mal. ¿Y qué es ese ruido bajo mis pies? Loki se acercó rápidamente a la celda de cristal y miró hacia abajo a través del vidrio. Cuando veas la escena a continuación. Loki sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La puerta debajo de la celda de cristal se abrió sola. El viento aullaba. Abajo parecía un abismo sin fondo. Nick Fury ya le había mostrado esa celda específicamente antes. Esta es una célula diseñada específicamente para Hulk Banner. Su característica más destacable es que puede lanzarla instantáneamente hacia abajo, hacia la nave espacial. Caer directamente al suelo desde una altura de 9000 metros, el aterrador impacto probablemente sería algo que ni siquiera Loki podría soportar. Loki quedó estupefacto. Inicialmente pensó que si se quedaba dentro obedientemente, no lo echarían. Sin embargo, la situación real parecía bastante extraña. Ese tal Jai claramente no tocó ese interruptor. Y no hice nada demasiado escandaloso. ¿Por qué se abrió de repente la puerta de abajo? Loki estaba completamente desconcertado. ¿Eso significa que voy a sufrir represalias solo por decir algo duro? Eso no debería ser así. Como dios de las travesuras en Asgard, he dicho muchas cosas duras en mi vida. En este momento. Jai, que estaba de pie fuera de la celda de cristal, sonrió de repente. Saludó a Loki desde dentro, como si se despidiera. La expresión de Loki cambió. ¡Zas! Loki y la celda de cristal desaparecieron de la vista de Jai en un instante. Jai se inclinó ligeramente y bajó la mirada. La figura de Loki había desaparecido hacía mucho tiempo. Esa celda de cristal descendió muy rápidamente. Aunque la nave espacial se encuentra ahora a unos 9000 metros de altura, Jai estima que Loki podrá establecer un contacto cercano con el suelo en menos de un minuto. En este momento. Nick Fury, que estaba discutiendo con los Vengadores en el laboratorio de la nave espacial, recibió repentinamente un informe de sus subordinados. Jefe, algo anda mal. Los sistemas de la nave nodriza indican que la celda donde está Loki se ha derrumbado repentinamente. ¿Qué? Nick Fury estaba conmocionado. Se dio la vuelta apresuradamente y corrió hacia la celda de la prisión. Thor lo siguió apresuradamente. En comparación con los demás miembros de los Vengadores, el oído de Thor es mucho mejor que el de ellos. Por lo tanto, podía oír claramente la voz que provenía de los auriculares de Nick Fury. Thor quedó atónito. Estaban aterrorizados. Ya había escuchado la descripción que Nick Fury hizo de esa celda. Aunque su hermano menor, Loki, era un gigante de hielo y extremadamente poderoso, Thor seguía algo preocupado por si podría resistir tal impacto. Thor todavía se preocupa mucho por su hermano menor, Loki. Aunque a menudo causaba problemas, Thor siempre lo trató como a su propio hermano menor. En pocos pasos, Saúl se adelantó a Nick Fury y corrió hacia la ubicación de la celda. Ya podía oír el silbido del viento. Era claramente el sonido de la puerta de la celda de abajo que no se cerró tras la caída. Cuando Thor llegó a la celda, Jai estaba mirando hacia abajo. Thor miró a Jai, con los ojos llenos de rabia. Debió de ser este tipo quien accionó el interruptor y tiró a su propio hermano al suelo. Pero. En ese momento, Thor no tenía tiempo para ajustar cuentas con Jai. Blandió el martillo que tenía en la mano y saltó directamente al agujero. Él va a salvar a Loki. Si Loki muere, lo lamentará el resto de su vida. Thor solo había estado allí abajo unos segundos. Nick Fury entró en la habitación, jadeando. Se sorprendió un poco al ver también a Jai allí. Entonces, como si acabara de recordar algo. Entonces, preguntó tímidamente. Consejero Lin, ¿fue usted quien derrotó a Loki? No había nadie más en la habitación, por lo que es comprensible que Nick Fury sospechara de Jai. Sin embargo, no se atrevió a culpar a Jai, y solo pudo pedirle humildemente. Pero. Jai negó lentamente con la cabeza, extendió las manos con inocencia y dijo. Parece que tu máquina está rota.
Yo no pulsé ese interruptor. Jai hizo un gesto con los labios y señaló el interruptor que aún permanecía intacto. Está claro que la tapa aún no está abierta. Jai jamás lo admitiría. Solo alguien con un tornillo flojo admitiría haberlo hecho. Además, el sistema no deja rastro de sus fechorías. Aunque se revisen las grabaciones de vigilancia, no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Nick Fury esbozó una sonrisa irónica. No creía en la razón poco realista de que la máquina estuviera rota. Pero no se atrevió a presionar a Jai para que le diera respuestas. Lo único que pudo decirle a la gente por el comunicador fue: envíen rápidamente a alguien para comprobar dónde está el problema. Como responsable de esta nave espacial, debe ser responsable de todo lo que ocurra en ella. Si Loki realmente muriera por la caída, Thor probablemente se volvería loco. Tiene que darle una explicación a Saul. Pero lo que nadie en la nave espacial sabía era, justo cuando la celda de cristal se estaba cayendo, un avión apareció justo debajo del portaaviones espacial. Mientras tanto, Aukeye Patton, que estaba en el avión, vio inmediatamente cómo se caía la celda de cristal. Su vista es muy buena, en un instante, vi a Loki en la celda de cristal. Se sobresaltó, pero reaccionó de inmediato. El avión abrió fuego inmediatamente, impactando contra la celda de cristal. Como agente veterano de Shield, Barton estaba muy familiarizado con este portaaviones espacial y también tenía bastante conocimiento sobre esta célula. Comprendió que, incluso con la fuerza de Loki, sería imposible romper la pared de cristal reforzado de esa celda cayendo a tal velocidad. Entonces, solo hay un camino. Utilizaron la potencia de fuego del avión para derribar la celda de la prisión desde el exterior. Thor llegó demasiado tarde. Cuando aterrizó en el suelo, sostenía el martillo de Thor. Lo único que vi fue un montón de cristales rotos. Loki ha desaparecido. Thor rastreó el suelo, pero no encontró rastro de Loki. Frunció el ceño, blandió el martillo de Thor y voló de regreso hacia el portaaviones espacial. Aunque el cuerpo de Loki no fue encontrado. Es muy probable que Loki no muriera a causa de la caída. Pero Thor seguía furioso. En su interior, ya estaba convencido de que Jai fue quien colocó esa celda. Este comportamiento no es otra cosa que una provocación contra Asgard. ¿Cómo se atreve un ser humano común a desafiar la majestad de Dios? Eso es prácticamente un suicidio. En ese momento, Thor seguía muy orgulloso de su identidad asgardiana. Algunos también desprecian a la gente común de la Tierra. Thor regresó furioso a la cubierta. Ni siquiera llamó a la puerta. Derribaron la puerta de un solo golpe de martillo. Entonces, él rugió: Jai, sal aquí y enfréntate a la muerte. La voz de Thor atravesó innumerables muros y llegó a los oídos de Jai. Ciertamente. Excepto Jai. Otros miembros de los Vengadores, así como innumerables agentes de Shield, oyeron esa voz airada. De pie junto a Jai, Nick Fury pensó para sí mismo: esto es malo. Rápidamente se giró para mirar a Jai. No pude evitar rezar. Ojalá Jai no se enfade de verdad por esas palabras. De lo contrario, mi portaaviones espacial estará en aprietos. Nick Fury ya se había imaginado esa escena aterradora. Thor blandía el Mjolnir, su cuerpo crepitaba con relámpagos furiosos, mientras Jai permanecía frente a él, con el rostro contorsionado por la ira. Detrás de Jai se encontraban un Autobot y 3 aterradores Cerberus de llamas verdes. No dejemos que los dioses luchen y lastimen a los mortales. PD. Jefes, nuestro sustento, por favor, hagan clic en el botón de suscripción automática. 78. La fantasía de Nick Fury no carece de fundamento. Ni Thor ni Jai, uno arrogante y el otro vengativo, son fáciles de tratar. Nick Fury lo sabe mejor que nadie. Si estos dos llegaran a enfrentarse realmente, es probable que los Vengadores colapsaran antes incluso de poder atacar al ejército de Loki. El proyecto de los Vengadores fue el mayor logro de Nick Fury, y naturalmente no quería que muriera antes incluso de nacer. En este momento, Nick Fury miró con cautela en dirección a Jai. Ya estaba mentalmente preparado. Pase lo que pase, aunque me cueste la vida, detendré a Jai. Como mínimo, no podemos permitir que los dos empiecen a pelearse. De lo contrario, las consecuencias serían inimaginables. Pero cuando la mirada de Nick Fury se posó en Jai, de repente, hizo una pausa por un momento. ¿Por qué? La furia que se imaginaba por parte de Jai no se materializó. Por el contrario, Jai parecía estar de buen humor. Incluso esbozó una leve sonrisa en su rostro. ¿Qué está sucediendo? Nick Fury tardó un instante en procesarlo.
Jai, aunque suele actuar de forma impredecible, no debería haber permanecido indiferente ante las burlas del otro. Esto no es propio de él. Pero Jai, que tenía delante, estaba completamente inerte. ¿Qué está pasando con el número 26? En este momento, Jai también pareció notar la expresión de terror en el rostro de Nick Fury. Giró la cabeza, le sonrió levemente a Nick Fury y dijo: No te preocupes, no habrá pelea. Un simple Thor no merece mi tiempo. Al escuchar las palabras de Jai, Nick Fury casi sufrió un ataque al corazón. Este tipo, aunque no estaba enfadado, seguía siendo muy bocazas. Aunque Nick Fury consideraba que los dos monstruos que acompañaban a Jai eran realmente muy fuertes, no lo eran lo suficiente como para que Jai ignorara a Thor. Esa persona es un verdadero dios. Sin embargo, la declaración de Jai dejó a Nick Fury sin palabras. Jai salió lentamente. Nick Fury se encontraba ante un dilema, sin saber si detenerlo o no, y no tenía ni idea de qué hacer. Tras pensarlo un momento, simplemente dio unos pasos y alcanzó a Jai, siguiéndolo de cerca. Pensó que era mejor para él seguirles la corriente. Si se producía una pelea, al menos podría intentar separarlos. Aunque no es seguro que podamos separarlo. En este momento. Justo después de que Thor soltara un rugido. La voz del sistema ya había resonado en la mente de Jai. Ding. Thor ha proferido palabras arrogantes, reprendiendo a su anfitrión. Mjolnir siente que su amo es demasiado autoritario y ha decidido declararse en huelga por un día. Ding. El martillo de Thor de repente se ha interesado por su huésped y quiere acercarse a él, al escuchar las arrogantes palabras de Thor. Jai en realidad quería enfadarse. Pero al volver a oír la notificación del sistema, la ira que sentía se apaciguó de repente. ¿Qué significa que el martillo de Thor quiera acercarse a ti? ¿Será posible que este tipo vaya a traicionar a su amo y entregarse a mis brazos? ¿Esto es real? El rostro de Jai se llenó de una evidente sorpresa y alegría. En su vida anterior, después de ver el martillo de Thor en la película, Jai había fantaseado innumerables veces sobre lo genial que sería tener él mismo un martillo tan poderoso. Inesperado. ¡Qué sorpresa! ¿A qué estamos esperando? Aprovecha que el martillo de Thor está de guardia y acércate a él. Jai se marchó a grandes zancadas y salió apresuradamente. Al mismo tiempo, Thor, que acababa de terminar de rugir, de repente sintió que algo andaba mal. Algo no está bien. ¿Por qué el martillo de Thor que tengo en la mano se vuelve cada vez más pesado? Eso es imposible. Thor intentó apresuradamente levantar a Mjolnir hasta la altura de sus ojos para ver qué ocurría. Pero cuando Thor intentó levantar el martillo, descubrió que era demasiado pesado para levantarlo. A pesar de las venas hinchadas en los brazos de Thor, todo fue en vano. Ya se había encontrado antes en esta situación. Hace 2 años, su padre Odín lo desterró a la tierra por haber hecho algo malo. En aquel momento, el martillo de Thor no se reconocía a sí mismo, por lo que no podía levantarse. En este momento, a medida que el martillo de Thor se hacía más pesado, Thor acabó por sujetarlo con ambas manos. Una expresión de terror apareció en su rostro. La mayor parte de sus habilidades están contenidas en este martillo. Si pierdo el martillo de Thor, seré un debilucho en la batalla. Pero cuanto más intentaba Thor levantar a Mjolnir, más pesado le parecía. El sudor ya le perlaba la cara. No sé si fue porque usé demasiada fuerza o porque estaba demasiado aterrorizado. Cuando Jai y Nick Fury llegaron frente a Thor, presenciaron esta escena lamentable. El poderoso Thor ni siquiera puede levantar su propia arma. Además, este martillo rara vez se llama ya por su nombre original, Mjolnir. Todo el mundo prefiere describirlo como el martillo de Thor. Pero ahora, increíblemente, Thor ni siquiera puede levantar a Mjolnir. Esto es absolutamente ridículo. Thor comprendió claramente que, en ese momento, tenía un aspecto bastante patético. Cuando vio llegar a Nick Fury y Jai, Thor se enfureció por completo. No puedo quedar en ridículo ante estos mortales. Tienes que comprarlo sí o sí. Estallido. El martillo de Thor se desprendió completamente de sus manos y cayó sobre la cubierta del portaaviones espacial. Thor también tropezó y casi se puso en cuclillas en el suelo. Pero Thor, sin estar dispuesto a rendirse, volvió a sujetar con ambas manos el mango de Mjolnir. Pero por mucho que lo intentara, el martillo de Thor permanecía completamente inmóvil, como si estuviera permanentemente unido a la nave espacial. Incapaz de levantar a Mjolnir, Thor de repente se arrodilló en el suelo. Gritó al cielo: Padre, ¿por qué no me dejas volver a coger a Mjolnir? ¿Por qué?
La voz de Thor parecía contener un dejo de sollozo. Debido a un precedente anterior, Thor pensó que su incapacidad para levantar Mjolnir esta vez se debía a su padre Odín. En este momento, Hai y Nick Fury se miraron de repente como si estuvieran en la misma sintonía. Ambos percibieron un atisbo de incomodidad en la mirada del otro. Incluso Hai se sintió un poco avergonzado. Realmente no es bueno quedarse de brazos cruzados viendo sufrir a otros cuando están en su momento más miserable. La razón por la que Thor no pudo levantar a Mjolnir fue por culpa de Hai. ¿Qué tal si nos hacemos a un lado un momento? Le dijo Hai a Nick Fury. Hai no es un ladrón. En este momento, sin duda sería aprovecharse de la vulnerabilidad de alguien para correr y acercarse al martillo de Thor. Aunque la fanfarronería de Thor fue impresionante, en realidad no causó ningún daño real a Hai. Hai es muy generoso. A veces es muy generosa. Tras escuchar las palabras de Hai, Nick Fury asintió rápidamente. También se sintió un poco avergonzado. Además, deseaba que ambos pudieran mantenerse lo más alejados posible. Pero, justo cuando Hai y Nick Fury estaban a punto de darse la vuelta e irse, Thor, que estaba arrodillado en el suelo, levantó repentinamente la cabeza. Tenía los ojos inyectados en sangre y parecía a punto de estallar de rabia y derrumbarse. Mortal, ¿te atreves a desafiar la majestad de los dioses Sir? Estás buscando la muerte. Aunque Thor perdió su martillo, todavía no se ha olvidado de causarle problemas a Hai. Al escuchar las palabras de Thor, Nick Fury quedó completamente desconcertado. ¿Cómo creció Thor tanto? ¿Acaso su padre no es el legendario dios Rey Odín? ¿Es que ni siquiera saben cómo disciplinar a su propio hijo? Tras haber perdido su propia arma, ¿por qué sigue pensando en ese prestigio vago e ilusorio? Estimados jefes, hoy me he esforzado al máximo, así que pedir una suscripción automática no es mucho pedir, ¿verdad? 79. Hai se divirtió. Este joven tan despistado me resultó realmente divertido. Ni siquiera puede levantar su propio martillo, y aún así se cree con autoridad. Es como un mendigo que ni siquiera tiene para comer, y aún así está pensando en mirar mujeres hermosas. ¿Puede la autoridad alimentarte? Estás loco. Hai dio un paso atrás, el mismo que acababa de dar. Se giró, con una mueca de desprecio, y miró al descerebrado Thor que tenía delante. Recordando la trama de la película de su vida anterior y combinándola con su propia experiencia con Thor, Hai finalmente comprendió por qué Odín no le había cedido antes el puesto de Dios Rey. Este tipo claramente no es muy listo. A Hai le disgusta mucho tratar con personas que no son muy inteligentes. Sobre todo porque no es muy inteligente, pero tiene mucha fuerza bruta. Podrías acabar metiéndote en un buen lío. La única manera es destruir por completo la confianza de la otra parte. En este momento, Hai dijo de repente con frialdad: ¿estás seguro de que quieres presumir delante de mí? Si hubiera sido una persona normal, Hai podría haber intentado explicarlo. Pero, tras haber sido provocado por Thor en 2 ocasiones, Hai ya no deseaba una solución pacífica. La propia indulgencia solo hará que los demás piensen que uno es débil. En lugar de hacer eso, es mejor dejar que la otra parte entienda lo aterradora que es. Al lado. Al oír las palabras de Hai, Nick Fury se sobresaltó de inmediato. Se acabó. Esto ha terminado por completo. 2 pesos pesados, son imparables. Aunque Nick Fury estaba aterrorizado de que ambos pelearan, no era tonto. Si yo me interpusiera entre ellos dos en este momento, probablemente sería yo quien saldría perjudicado. Solo hay un camino. Unámonos todos para detener a estas 2 personas. Nick Fury retrocedió silenciosamente 2 pasos y luego habló por su auricular. Natasha, lleva rápidamente a todos a la entrada del área. Thor está a punto de luchar contra Hai. No le quedó más remedio que pedir ayuda externa. Tras pedir refuerzos, Nick Fury se retiró lentamente a un rincón. No quería que la pelea entre ellos dos le afectara. En este momento, justo después de que Hai pronunciara esas palabras, el husky que estaba detrás de él dio unos pasos hacia adelante y se colocó frente a Hai. Como perro leal, ya podía percibir la ira de su dueño. Mira, ya ha aparecido un ligero tono verde en el cuerpo del husky. La transformación de Cerbero de la llama verde está a punto de comenzar. Pero, en este momento, de repente, Hai estiró el pie y le dio una patada al husky en el trasero. Aunque no podía patear mucho, el verde del cuerpo del husky retrocedió repentinamente como una marea. Hai se burló. Vete a jugar a otro sitio, no te necesito.
Fuera de la puerta, que ya se había convertido en escombros, Bumblebee, que estaba a punto de transformarse, se asustó tanto por esas palabras que se detuvo inmediatamente. Como Transformer con tecnología superior a la de la Tierra, puede monitorear la condición de su amo en cualquier momento a través del equipo de monitoreo y grabación de la nave espacial. Pero es un poco más inteligente que un husky. Saber cuándo contenerse, en lugar de precipitarse imprudentemente en todo. Pero la repentina aparición y partida del husky no afectó a Thor. Se puso de pie lentamente, con los ojos ardiendo de ira. También había oído algunas noticias sobre Jay de parte de Natasha y Steve. Este tipo es un poco raro. Además, tengo dos lindas mascotas a mi lado. Lo demás no importa. Mortal, te mostraré lo insensato que es provocar a los dioses de los Sir. Thor resopló con frialdad, apretó el puño y atacó a Jay. Aunque rara vez pelea con los puños, el poderoso físico de los dioses Aesir hace que no le resulte difícil enfrentarse a un mortal en la tierra. Thor confiaba en que, incluso si esos dos monstruos de los que hablaban lo atacaban juntos, no fracasaría. Pero Thor es un poco ingenuo, pero no es una persona verdaderamente malvada. Su puño no apuntaba a los puntos vitales de Jay. En cambio, apuntó al hombro de Jay. Planeaba hacer sufrir a Jay. Sin embargo, Jay pareció no tener reacción alguna ante el furioso puñetazo de Thor. Por mucho que se acercara el puño de Thor, no se detenía. Ding. Thor ha alzado el puño hacia el anfitrión, lo que ha disgustado a las botas de Thor. ¿Por qué golpear en lugar de patear? Las botas deciden aumentar su peso para realzar su supuesta importancia. Thor estaba a solo 2 o 3 pasos de Jay. Esto le dará a Jay una lección que nunca olvidará. Pero justo en ese momento, Thor de repente sintió que algo andaba mal. Igual que cuando antes no pude levantar a Mjolnir. De repente se dio cuenta de que sentía los pies pesados. Este cambio se produjo incluso más rápido que el hecho de que el martillo de Thor se volviera más pesado. Aunque no era tan pesado como el martillo de Thor, a Thor, mientras corría, le resultó difícil adaptarse al cambio. ¡Pum! Cayó al suelo. Cayó de bruces, aterrizando de cara en la tierra. Nick Fury, que estaba escondido en un rincón, quedó atónito. Me quedé estupefacto. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué alguien realizaría un gesto tan grandioso? Esto realmente dejó atónito a Thor. Tras haber presenciado la casi muerte de su hermano y haber sido abandonado por el martillo de Thor, Thor se sintió mareado después de esta caída. Es algo así. Acabas de rechazar la confesión de tu mejor amigo, y de repente tu novia te llama y te dice que quiere romper. El cielo se oscureció y el mundo dio vueltas. Por un momento, Thor fue incapaz de levantarse del suelo. En este momento, una serie de pasos apresurados se acercaron repentinamente desde lejos. Natasha llegó con todos los miembros de los Vengadores. Cuando oyeron a Nick Fury decir que Jay y Thor estaban a punto de pelear, todos se pusieron extremadamente nerviosos, así que corrieron hacia el lugar. Pero la escena que tenían ante sí dejó a todos sin palabras. Esto da muy mal rollo. En ese momento, Nick Fury estaba escondido en un rincón, con el rostro lleno de sorpresa. Thor yacía boca abajo en el suelo, con la cabeza mirando hacia Jay, como si tuviera algo que le avergonzara contarle a alguien. Jay permaneció de pie en silencio en el suelo, con el rostro inexpresivo. Los tres tenían un aspecto sumamente extraño. ¿Es esto a lo que se refería el jefe Fury cuando dijo que los dos estaban a punto de pelear? ¿Cómo lucho? ¿Deberíamos revolcarnos en el agua? Todos estaban un poco confundidos. Todo lo que le sucede a Jay siempre parece tener algo inusual. La situación actual parece haber surgido a causa de Jay. De los tres, solo el estado de Jay parecía más o menos normal. Pero Jay, que a ojos de los demás parecía bastante normal, avanzó lentamente. Pasaron junto al cuerpo de Thor que yacía en el suelo. Entonces llegaron junto al martillo de Thor. En medio de las expresiones de desconcierto de todos, se agachó y agarró el mango del martillo de Thor. Fue como si no se requiriera ningún esfuerzo para levantarlo. Jay recogió Mjolnir, forjado a partir del núcleo de una estrella moribunda, con tanta facilidad. De repente, Saúl pareció darse cuenta de algo y se levantó del suelo. Sus pies permanecieron inmóviles, pero la parte superior de su cuerpo y su cuello se volvieron para mirar a Jay que estaba detrás de él. Momento. Sus ojos se abrieron de par en par. Se quedó boquiabierto. Mi estado de ánimo cayó por los suelos. ¿De verdad levantó el Mjolnir? ¿Quién demonios dijo que Jay era una persona común y corriente?
Y 80. Los presentes tenían algún conocimiento del martillo de Thor, Mjolnir. Aunque ninguno de los dos intentó recogerlo. Sin embargo, según datos de Shield, este martillo no es algo que una persona común pueda levantar. Solo aquellos a quienes aprueba pueden recogerlo. En este momento, Jai logró blandir este poderoso martillo de Thor con muchísima facilidad. Fue una sorpresa total para todos. A juzgar por la expresión de terror de Thor, incluso él, el amo de Mjolnir, quedó atónito. En este momento, Thor sigue atrapado en el mismo lugar. Sus botas seguían siendo demasiado pesadas para levantarlas. Pero, de repente, levantó una de sus manos, con la palma extendida, en posición de agarrar. En este momento, este es su movimiento favorito, y también el que más utiliza. Normalmente, cuando hace esto, el martillo de Thor vuela solo hacia su mano. Sin embargo, esta vez, seguía decepcionado. Tras alzar la mano durante unos segundos, el martillo de Thor permaneció inmóvil en la mano de Jai, sin mostrar reacción alguna. Es como si un teléfono móvil perdiera la señal y no recibiera la llamada de Thor. Thor retiró el brazo, con expresión abatida, como si hubiera perdido a un ser querido. Pero, aunque pusiera esa expresión, Jai ya no sentiría lástima por él. Después de todo, Jai ya le había mostrado misericordia una vez. Pero no le gustó. En este momento, Jai, empuñando el martillo de Thor, dio lentamente 2 pasos hacia adelante. Se acercó a Thor y con calma le dijo: «Préstame este martillo un día. Te lo devolveré cuando termine». Las palabras de Jai fueron muy tranquilas. Es como si 2 buenos amigos se prestaran una goma de borrar. Te devolveré la goma de borrar después de haber corregido todas las erratas de este cuaderno. Esa es, a grandes rasgos, la idea. Thor quiso negarse, pero no pudo decir nada. Sus ojos solo reflejaban tristeza y silencio. Ciertamente, Jai no le dio oportunidad de hablar. Lo llaman préstamo, pero en realidad es un robo en toda regla. El motivo de tomarlo prestado solo por un día fue que el sistema había indicado que el martillo de Thor solo estaría fuera de servicio durante un día. Se estima que después de este día, Thor podrá controlar de nuevo a Mjolnir. Jai no tuvo más remedio que ignorar todo lo demás y jugar con ello durante un día primero. Al fin y al cabo, es un artefacto legendario. Jugaré con él todo el tiempo que pueda. Pero Jai no regresó al portaaviones espacial. En cambio, caminó lentamente hacia un lado del abejorro. A una altitud de 9000 metros y en el aire enrarecido, Jai no se sentía preocupado en absoluto. Me sentí como en mi propio jardín. Jai no tuvo que mover un dedo. La puerta del coche se abrió sola. Jai, con el martillo en la mano y una leve sonrisa en los labios, entró lentamente en el coche. En este momento, todos los Vengadores, y Nick Fury, el director de Shield, seguían en estado de shock. Todos miraban fijamente la figura de Jai que se alejaba. Su mirada era una mezcla de envidia y celos. También podría ser miedo. Detrás de él, el Husky llegó corriendo, trepó por debajo de la puerta del coche y se deslizó en el asiento del pasajero. Justo en ese momento, antes de que se pudiera cerrar la puerta del Camaro, Jai sonrió extrañamente de repente, luego extendió la mano y señaló el lateral y la parte trasera del portaaviones espacial. Él susurró: «Tú, ten cuidado con el enemigo». Todos miraron en la dirección que señalaba Jai. De repente, me sobresalté. Tras la nave espacial, una aeronave se aproximaba silenciosamente. Nick Fury preguntó apresuradamente a la gente en la sala de control a través del comunicador que llevaba en la oreja: ¿qué es ese avión detrás de la nave nodriza? ¿Es enemigo o aliado? Aunque la voz de Jai no era fuerte, la falta de densidad del aire impedía que sus palabras llegaran a los oídos de los demás. Pero, como jefe del servicio secreto, Nick Fury tenía un gran conocimiento sobre la lectura de labios. Ya había deducido el significado de las palabras de Jai por la forma de sus labios. El informe llegó a través del auricular de los hombres de Nick Fury. «Jefe, ese es nuestro avión, número de autorización 4577». Antes de que sus subordinados pudieran terminar su informe, la expresión de Nick Fury se tornó repentinamente seria. Gritó por el comunicador: «Maldita sea, esos son el enemigo, no fuerzas amigas. Este número pertenece a Patton, que ha sido corrompido. Derríbenlo. Rápido, rápido». Nick Fury estaba aterrorizado. De hecho, dejaron que el enemigo volara justo al lado del portaaviones espacial. En este punto, la seguridad de Patton ya no era una preocupación. Si no lo derribamos, todos los presentes correrán peligro de muerte. La voz de Nick Fury es muy fuerte.
Todos los miembros de los Vengadores que estaban cerca lo oyeron. Inmediatamente, todos se pusieron tensos. En este momento, las puertas del cámaro que estaba en la cubierta finalmente se cerraron lentamente. El cámaro, que parecía más un avión que un coche, de repente estalló en llamas abrasadoras. 6 reactores se activaron simultáneamente. Tras elevarse lentamente, giró en el cielo, abandonó la cubierta y voló hacia abajo. Los Vengadores parecían poder ver a Jai sonriendo y saludándolos a través del parabrisas del cámaro. Ese tipo es horrible. Al ver que el enemigo se acercaba, salió corriendo. Todos los presentes no pudieron evitar sentir repugnancia por el comportamiento de Jai. Pero no lo pensaron. Si Jai no hubiera adquirido el martillo de Thor ese mismo día y no estuviera de tan buen humor, dada su personalidad y estilo, probablemente ni siquiera les habría advertido de la llegada del enemigo. Después de todo, entre este grupo estaban Tony, que quería ajustar cuentas con Jai, y Thor, que acababa de intentar darle una lección a Jai. El propio Jai era muy consciente de la fuerza de estos Vengadores. Aunque el enemigo llegue, probablemente no podrán hacer mucho contra ellos. En la historia original, estos Vengadores rescataron fácilmente la nave espacial que estaba a punto de estrellarse. Esta vez, aunque robó el martillo de Thor, lo que redujo enormemente su poder de lucha, también les informó con antelación del paradero del enemigo. Una ventaja, una desventaja, así que está a mano. Ciertamente. Jai se marchó apresuradamente por un motivo. ¿Por qué? Bumblebee ya se había puesto en contacto con Jai anteriormente. Se informó de la situación en el exterior del portaaviones espacial. Con los abejorros alrededor, nada podía ocultárselo. Jai estaba al tanto del rescate de Loki y de la llegada de Barton. Lo más importante. Jai no quería ponerse en peligro. ¿Y si la trama no sigue el guión previsto? ¿Qué pasaría si la nave espacial explotara repentinamente? Aunque las mutaciones del sistema nunca me han decepcionado. Pero Jai sigue prefiriendo ser prudente. Si no estás absolutamente seguro de la victoria, mantente alejado. Además, ya hemos obtenido todos los puntos clave de la trama que necesitábamos, así que no tiene sentido seguir en esta nave espacial. Auge. Bumblebee apenas había abandonado la nave espacial cuando se oyó una violenta explosión a sus espaldas. Barton lideró un grupo de agentes controlados por el cetro mental para atacar el portaaviones espacial. En este momento, Thor era el más miserable. Incluso después de la explosión, seguía sin poder levantar el pie. PD. 10 capítulos, cumplo mi palabra. Suscríbase automáticamente. La suscripción automática es una señal de confianza en el autor. Como he cumplido mi promesa, los jefes deberían confiar en mí. La suscripción automática está habilitada. Por último, me gustaría agradecer a todos los generosos donantes sus propinas, abonos mensuales, flores y reseñas. Muchas gracias. 81. Jai condujo hasta su casa en su propio coche y disfrutó de un tiempo sin preocupaciones. Sin embargo, la gente a bordo del portaaviones espacial no estaba tan relajada. La idea de Loki y Barton era crear caos y despertar al monstruo que llevaba dentro Banner. Entonces, lanzaron su ataque sin dudarlo. Aunque el recordatorio de Jai permitió a Nick Fury percatarse de la llegada de Barton un poco antes, aún era demasiado tarde. Una flecha con poder explosivo fue disparada desde el arco de Patton y explotó directamente sobre uno de los motores del portaaviones espacial. Esta nave espacial de S.H.I.E.L.D. solo tiene 4 motores. Debido a que uno de ellos perdió energía, el vuelo del portaaviones espacial se volvió problemático de inmediato. Además, Patton y sus hombres estaban causando destrucción por todas partes. Momento. Se desató el caos en el portaaviones espacial. En este momento, en medio del caos, las emociones del Dr. Banner se volvieron repentinamente algo erráticas. Lógicamente hablando, este pequeño percance no debería haber provocado que se transformara en Hulk. Pero, sin que nadie lo supiera, todos habían sido afectados por el cetro mental durante su discusión anterior. El cetro mental puede influir en la consciencia de las personas incluso sin contacto físico. Es un poco más débil. Pero incluso esta leve influencia condujo a la locura de Banner tras el caos que se desató. Finalmente, para horror de todos, el Dr. Banner se transformó. Se transformó en ese aterrador monstruo verde. Hulk por fin ha llegado. En un instante, Hulk comenzó a sembrar el caos. En las primeras etapas de los Vengadores, Hulk era posiblemente el personaje más fuerte. Ni siquiera Iron Man pudo con Hulk en las primeras etapas. Ciertamente. El primero en sufrir fue Thor.
Porque todos los demás se escondieron, mientras que Thor solo podía quedarse quieto. Estallido. Hulk echó a Thor de la nave espacial. Al ver esto, los demás se alejaron aún más. Hulk se volvió aún más despiadado. Justo cuando todos a bordo del portaaviones espacial luchaban por sobrevivir. Jai ya había regresado a la tienda en su cámara. Aunque la tienda no era espaciosa, Jai solo se sentía cómodo allí. Quizás sea porque llevo viviendo aquí tanto tiempo y me he acostumbrado. O quizás sea porque mis seres queridos están aquí. Wanda, la hermana menor de Jai, que ha vivido con él en un orfanato desde la infancia, es prácticamente la única familia de Jai en el mundo. Después de que Jai transmigrara a este mundo y se apoderara de este cuerpo, también absorbió todos los recuerdos del dueño original. Al mismo tiempo, también heredó el vínculo que compartía con Wanda. Entonces, a pesar de la extrema codicia de Wanda y, a veces, de su actitud sobreprotectora hacia él, tratándolo como si fuera de su propiedad, Jai nunca pronunció una sola palabra de queja. Eso se debe a... En este mundo, Jai puede tener muchas personas que le importan. Sin embargo, Wanda siempre fue la más cercana. Ella también fue la que estuvo con nosotros en las buenas y en las malas, y nunca nos abandonó. Pero aún quedaban algunas exigencias que Jai no podía satisfacer para Wanda. Por ejemplo, en cuanto Jai entró, Wanda salió a saludarlo. Hermano, has vuelto. He ganado bastante dinero últimamente. ¿Te compro unas gafas nuevas? Parece que llevas las mismas desde hace mucho tiempo. Dijo Wanda con cierto tono de disculpa. Hoy parece que el sol ha salido por el oeste. Después de ganar tanto dinero durante tanto tiempo, esta es la primera vez que voy a comprarme algo para mí. Pero, definitivamente, esta no es la opción correcta. Mis gafas son preciosas. Aunque tengas una hermana menor diferente, no puedes cambiarle las gafas. Broma. Imposible. Al pensar en esto, Jai se quedó ligeramente desconcertado. Algo no está bien. Creo que no me quité las gafas. Jai bajó la mirada, en realidad. No fue elegido. Jai estaba aterrorizado. Mis disculpas. Jai giró rápidamente la cabeza y se quitó las gafas en silencio. Frente a ella, Wanda pensó que Jai estaba de acuerdo con su opinión y rápidamente intentó quitarle las viejas gafas de la mano. Al instante, un sudor frío brotó en la frente de Jai. Estas gafas son probablemente mi mayor secreto, además del sistema de mutación infinita. Jai retiró rápidamente la mano. Con destreza, metió las gafas que tenía en la mano en el bolsillo interior de su abrigo. Hermanita, ya no puedes decir cosas así. Dijo Jai con firmeza. La expresión de Wanda se congeló por un instante tras oír esto. No soy alguien que codicie riquezas ni estatus. Además, hemos pasado por momentos difíciles juntos. No volvamos a hablar de semejante extravagancia. Sobre todo mis gafas, aunque son un poco viejas, todavía funcionan a la perfección. No puedo permitir que adquieran la mala costumbre de tirar cosas por ahí sin cuidado. El estilo de enseñanza de Jai sigue siendo tan agudo como siempre. Wanda se quedó un poco desconcertada, pero luego se dio cuenta de que su hermano tenía razón. Ni el hermano ni la hermana son personas materialistas. La extravagancia y el despilfarro no son buenos hábitos. Wanda asintió solemnemente, pensando para sí misma. Como era de esperar, todavía no soy tan madura como mi hermano mayor. En este momento. De repente, Wanda se percató del martillo de Thor en la mano de Jai. Sus ojos se iluminaron de repente. Hermano, has trabajado mucho. Déjame ayudarte con este martillo. Por alguna razón, Wanda parecía estar demasiado entusiasmada con Jai. Jai lo pensó una y otra vez. Solo puede haber una razón. Esa fue la llegada de Sharon. Wanda definitivamente no era así antes de que llegara Sharon. Y ahora, de hecho, quiere comprarme gafas e incluso me ayuda a cargar el martillo. Aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. Antes de que Jai pudiera aceptar, Wanda ya había extendido la mano y agarrado el mango del martillo de Thor. Jai intentó apresuradamente hablar para detenerlo. Este martillo no es algo que una persona común pueda levantar. Sería terrible si me lesionara el brazo accidentalmente. Pero, en ese preciso instante, de repente, la notificación del sistema resonó en la mente de Jai. Ding. El martillo de Thor en la mano del anfitrión de repente le ha tomado cariño a esta linda hermanita y quiere acercarse a Wanda. Jai se quedó ligeramente sorprendido. Wanda ya le había arrebatado el martillo de Thor a Jai. Agarró con naturalidad el mango del martillo de Thor y lo hizo girar una vez, luego exclamó sorprendido.
Hermano, ¿de qué está hecho este martillo? Se siente tan ligero. Wanda pensó que era muy pesado, por eso quiso presumir delante de Jai. Sin embargo, el martillo se sintió sorprendentemente ligero cuando lo sostuve. Wanda se interesó de inmediato, cogió el martillo de Thor, lo sostuvo frente a sus ojos y lo examinó detenidamente. Justo en ese momento, Sharon también bajó del segundo piso. Al ver el martillo en la mano de Wanda, una expresión de confusión apareció repentinamente en su rostro. Este martillo me resulta algo familiar. Hermanita, déjame ver. Dijo Sharon, extendiendo la mano hacia Wanda. Al oír ese título, Jai quedó inmediatamente atónito. ¿Qué? ¿Hermana menor? ¿Qué ocurrió en este supermercado mientras yo estaba fuera de casa? ¿Por qué estos dos se volvieron tan cercanos de repente? ¿Por qué Wanda cambió repentinamente su actitud hacia él? ¿Cuál es la razón? ¿Es decadencia moral o distorsión de la naturaleza humana? No. Ahora no es el momento de pensar en estas cosas. Jai extendió apresuradamente la mano, intentando detener a Sharon. Este es el martillo de Thor, su peso es inconmensurable, y Sharon podría lastimarse si no tiene cuidado. Sin embargo, en ese preciso instante. ¡Ding! El martillo de Thor de repente le ha vuelto a caer bien esta joven y quiere acercarse a Sharon, la mano extendida de Jai se detuvo repentinamente en el aire. Y en este momento, Sharon le ha quitado el martillo de Thor a Wanda. Sharon, al ser una agente veterana de S.H.I.E.L.D., naturalmente había visto información clasificada sobre Thor. A primera vista, pareció recordar haber visto una foto de ese martillo en algún sitio. Oye jefe, ¿este martillo es una réplica del martillo de Thor? Es tan realista. Tras decir eso, Sharon lanzó emocionada el martillo de Thor al aire, donde giró un par de veces antes de que lo atrapara fácilmente de nuevo en su mano. Jai en este momento. Ya no tengo ni idea de qué decir. Si Saúl viera el comportamiento actual de Sharon, probablemente se volvería loco. Ding. Por primera vez, el martillo de Thor ha sentido felicidad y ha decidido extender su golpe por 10 días. En cuanto a su dueño original, Thor, con una joven a su lado que lo cuida. PD. Es un nuevo día. Ya que he sido tan diligente, ¿qué tal una suscripción automática? MMM. 82. Al contemplar esta escena tan alegre, Jai sintió de repente que debía hacer algo. Este martillo parece ideal para quedarse en casa. Si Sharon está incluida. Ahora solo quedamos 3 personas en mi familia. En realidad, quería acercarse a los 3. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso no es esta claramente una señal emitida activamente por el martillo de Thor? Parece que está decidido a traicionar a Asgard y a su antiguo amo Thor, y unirse a la tienda general. Esto sí que es abandonar la oscuridad por la luz. Jai no es una persona sin corazón. Ante una petición tan sencilla y un martillo tan adorable, Jai decidió, satisface esa necesidad. Wanda, deja de jugar con el martillo por ahora, te voy a dar una tarea, dijo Jai de repente a Wanda, que estaba estudiando el martillo de Thor con Sharon. Tras pensarlo un momento, a Jai se le ocurrió una idea. Esto es algo que se me da muy bien. Wanda se llenó de alegría y preguntó apresuradamente. Hermano, ¿cuál es la misión? Cuando Sharon y yo estamos presentes, si alguien acude primero a mí si necesita algo, eso es una muestra de cariño. Es el favoritismo de mi hermano hacia mí. Wanda estaba muy contenta. Se apresuraron a llegar. Sin embargo, Jai estaba absorto en lo que acababa de suceder y no se percató de la emoción de Wanda. Tras pensarlo un momento, Jai dijo. Ve a comprar algunas cosas, consigue una capa bonita, cuanto más hermosa mejor, y encuentra a alguien que forje un hacha de hierro, cuanto más grande y pesada mejor. Un hacha y una capa son la vestimenta habitual de Thor. Mientras preparaba las cosas para Wanda, Jai cogió un trozo de papel del mostrador de la tienda de comestibles. En ese trozo de papel, dibujó un hacha con toda naturalidad. A ojos de Jai, el dibujo del hacha en el papel se parecía exactamente al Stormbreaker que Nidavellir, el último enano de las últimas etapas de Marvel, forjó para Thor. Sin embargo, las habilidades de dibujo de Jai son algo promedio. Cuando Wanda tomó el papel, no pudo darse cuenta inmediatamente de que era un hacha. Hermano, ¿qué estás dibujando? Preguntó Wanda. Más tarde haré que alguien grabe unas palabras en el mango del hacha y la llamaré hacha de batalla tormenta. Dijo Jai entre risas. Wanda quedó atónita ante las palabras de Jai. ¿Pero por qué esto parece una escoba? Escoba y Jai se rascó la cabeza con torpeza. Entonces dijo. No te preocupes por todo eso, simplemente sigue este patrón.
¿A quién le importa el diseño o lo bien que se vea? Lo que importa es la presencia. Mientras el nombre sea lo suficientemente potente, está bien. Hermano, ¿para qué necesitas estas dos cosas? Preguntó Wanda. Una magnífica capa y una hacha grande, pesada y extraña. Estas dos combinaciones parecen un poco extrañas. Jai no respondió a la pregunta de Wanda, sino que dijo con tono pretencioso. No te preocupes por eso. Solo arregla estas dos cosas lo antes posible y colócalas en el lugar más visible de nuestra tienda. Las necesito. Ah, sí, ponles una etiqueta de precio, solo escribe 900.000 millones. Jai sonrió misteriosamente y repitió las instrucciones. Incluso Wanda se quedó impactada al escuchar esta cifra. Tío, estás loco. Es tan caro, ¿quién puede permitírselo? Si las tiendas del mercado negro pudieran clasificarse, la tienda de ultramarinos de mi familia probablemente sería la más fuerte del universo. Jai es muy inteligente. Especialmente al prepararse para tender una emboscada. Parece que el martillo de Thor ya estaba destinado a estar allí. Pero lo que Jai quería resolver era cómo conseguir que Thor le entregara voluntariamente el Mjolnir. Necesitamos convencerlo de todo corazón. Jai no quería enfadar a todo Asgard solo por robar un martillo. Entonces, nada de robos descarados. Se permite el comercio. Ese tipo de disposición. Hasta Odín se quedó sin palabras. En este momento, Thor, víctima de las intrigas de Jai, espera ansiosamente el rescate de Shield. La batalla en el portaaviones espacial prácticamente ha terminado. Pero tan pronto como Thor arrancó, Hulk, enfurecido, lo expulsó de la nave espacial. Afortunadamente, como miembro de la raza Aesir, era extremadamente fuerte y, a pesar de caer desde una altura de 9.000 metros, no resultó gravemente herido. Pero el problema ahora es, sin Mjolnir, Thor perdió la capacidad de volar. Thor solo pudo mirar impotente los restos de la nave espacial que caían. Es evidente que Loki y Patton ya se han infiltrado en el portaaviones espacial. Sin embargo, en ese momento, Thor solo podía esperar a ser rescatado con una expresión miserable. Thor miró las botas que le habían quitado y que estaban colocadas a su lado, y sintió ganas de llorar. Maldita sea. ¿Por qué no me quité antes estas botas que de repente se sentían tan pesadas como una montaña? De esa forma, no habría sido un blanco fácil y Uli no lo habría derribado del cielo. Si yo estuviera allí arriba, al menos podría ser de alguna ayuda. Pero al hablar de las botas, Thor quedó aún más perplejo. ¿Por qué esto se volvió de repente tan pesado? ¿Qué fue exactamente lo que falló? ¿Qué tiene esto que ver con que mi martillo se esté volviendo más pesado? Thor cayó en profundos pensamientos. La batalla en el portaaviones espacial terminó rápidamente. Después de todo, Loki no quería luchar contra un monstruo como Hulk, que estaba loco. Simplemente quería crear caos dentro de los Vengadores para ganar tiempo y abrir el portal. Tras recuperar el cetro de control mental con Patton, Loki abordó un avión y abandonó el portaaviones. Su plan puede considerarse un éxito básico. Aunque se produjo un pequeño accidente durante el proceso. Sin embargo, el final siempre es bueno. Pero al repasar aquel accidente, cuanto más lo pensaba, más intranquilo se sentía. ¿Cómo supo aquel mortal su verdadera identidad? ¿Por qué tocaste inmediatamente tu punto débil en cuanto hablaste? Lógicamente hablando, Thor no debería revelar su identidad. ¿Cómo lo supo? Además, ¿por qué se abrió de repente la puerta de la celda bajo los pies de Jai si él no había pulsado el botón? A Loki le recorrió un escalofrío solo de pensarlo. Si realmente me hubiera estrellado contra el suelo desde esa altura, probablemente no habría sobrevivido. Afortunadamente, Patton se encontraba cerca y presenció su caída. De lo contrario, las consecuencias serían inimaginables. En ese momento, Loki ya estaba pensando si debería evitar a ese mortal si volvía a verlo alguna vez. Barton, ¿cómo va el portal para Eric? Preguntó Loki, dirigiéndose a Ukeye Barton. Decidió que debía dejar de pensar en Jai. Aunque un mortal sea un poco extraño, no puede decidir la situación general. Al oír esta pregunta, a Patton se le dibujó de repente una sonrisa en el rostro. Luego dijo. Los preparativos están casi completos, y todo debería estar terminado para el mediodía de hoy. Al escuchar el informe de Barton, Loki volvió a exaltarse. También dejaron atrás todas las experiencias desagradables anteriores. Una vez que se abra el portal y descienda el ejército Chitauri, toda la Tierra será su territorio. Los Vengadores, Shield, todos tendrán que someterse a mí. Muy bien, vamos ahora a la Torre Stark.
ordenó Loki. Patton, que estaba cerca, tomó inmediatamente el control del asiento del conductor. De repente aceleró el avión, volando rápidamente hacia el edificio de Industrias Stark. Pero lo que Patton y Loki ignoraban era, justo cuando ambos volaban hacia el edificio de Industrias Stark. Se encuentra en la calle 58 de Manhattan, a pocos kilómetros del edificio de Stark Industries. Frente a una tienda de comestibles muy discreta. Jay se apoyó en el marco de la puerta, frunciendo el ceño, mirando hacia la parte superior del edificio de Industrias Stark. Estaba reflexionando sobre una pregunta muy seria. Si el ejército Chitauri llega de verdad, ¿no quedará mi tienda demasiado cerca del campo de batalla? PD. Solo escribí 2 capítulos esta mañana porque fui al hospital. Me esforzaré por escribir más esta tarde. No se preocupen, habrá muchas actualizaciones. A continuación, haga clic en el botón de suscripción automática. 0,083. Jay nunca se ha preocupado por su propia seguridad. Después de todo, no se puede jugar con su propio sistema. Especialmente después de despertar su capacidad de mutación negativa, se convierte prácticamente en un ser similar a un insecto. En cuanto a Wanda, hay aún menos de qué preocuparse. Incluso en las etapas posteriores del universo cinematográfico de Marvel, las habilidades de la Bruja Escarlata siguieron estando entre las más poderosas. Incluso Thanos, que había reunido las 5 gemas del infinito, apenas pudo hacer frente a Wanda. Además, bajo la influencia del sistema, el poder de Wanda parece haber despertado mucho más rápido que en la película. Por lo tanto, es poco probable que estos soldados Chitauri puedan dañar a Wanda. En cuanto a Sharon, ella es un poco más débil. De las 3, solo Sharon no tenía ningún código de trucos. Ella es solo una agente secreta. Aunque entre la gente común sería considerado un experto de primer nivel, probablemente no sería más que carne de cañón ante una guerra de tal magnitud. Pero Jay se giró y miró a Sharon, que sostenía el martillo de Thor. Enseguida se dio cuenta de que sus preocupaciones habían sido un tanto infundadas. En este momento, Jay ya se lo ha explicado a Sharon. Habló del potencial caos y la invasión de vida alienígena, y luego volvió a colocar el martillo de Thor en sus manos. Jay solo tiene un plan para Sharon. Es decir, cuando te encuentras con un enemigo, le lanzas el martillo a la cara. Sencillo pero violento. La única preocupación de Jay era su pequeña tienda de ultramarinos. Como se había acostumbrado a vivir allí, este lugar se había convertido en el hogar de Jay. Por lo tanto, Jay envió tanto a Lusky como a Bumblebee a la puerta. También les ordenó que, si se encontraban con extraterrestres, debían matarlos en el acto. Al ver un perro y un coche vigilando atentamente la puerta, Jay finalmente sintió alivio. Jay regresó a la tienda general. La invasión Chitauri aún no había llegado, y nadie sabía cuándo lo haría. Aburrido, Jay se sentó frente a su computadora y volvió a jugar videojuegos. Mundo de Warcraft. Este es el único juego familiar que Jay encontró en este mundo. Parecía ser el único vínculo entre mi vida pasada y yo. Es más bien una forma de desahogo emocional. Este juego es probablemente el mayor pasatiempo de Jay desde que llegó a este mundo. Jay, con gafas, observó a una hermosa mujer de gran figura y porte salir del supermercado. Luego se quitó las gafas, bajó la mirada y vio que la pantalla del ordenador volvía a estar en blanco y negro. En el centro de la pantalla, hay filas de pequeñas y sencillas lápidas. Otra maldita derrota en la mazmorra. ¿No atraerá el tanque la atención de los enemigos? ¿Curará el sacerdote? Tanques y curas, denme sus nombres, voy a ir a sus casas y les voy a dar una paliza. Dijo Jay con enfado. Perdí la concentración por un segundo y todo nuestro equipo volvió a ser aniquilado. Esta es la 5ª vez hoy que todo el equipo ha sido eliminado. Por supuesto, hoy solo 5 clientas razonablemente atractivas acudieron a la tienda. En este momento. De repente, una voz débil se escuchó por el auricular. Parece que usted es el sacerdote. En el helicarrier de Shield, después de varias horas de arduo trabajo, con la ayuda de Tony Stark, el portaaviones espacial finalmente recuperó su capacidad de navegación normal. Pero este caos, sin embargo, provocó que todos perdieran su mejor oportunidad para enfrentarse a Loki. Tras el ataque de Loki, la fuerza de los Vengadores se redujo considerablemente. Tras la desaparición de su principal aliado extranjero, Thor, su poder se ha reducido considerablemente. Mientras tanto, el Dr. Banner, que se había transformado en Hulk, desapareció en algún lugar del caos. Paradero desconocido. En cuanto a Jay, el consultor, se marchó incluso antes que nadie.
Después del caos, el equipo completo de los Vengadores se ha reducido casi por completo a un puñado de gatos y gatitos. En este momento, dentro del portaaviones espacial, algo deteriorado. El Capitán América Steve Rogers y Tony Stark están charlando. Los dos, que inicialmente se desagradaban, parecieron suavizar su relación tras cooperar en la gestión del ataque. Loki ha convertido esta guerra en una disputa personal, exclamó Tony con entusiasmo. Pero ese no es el punto. El punto es cómo detenerlo, dijo Steve. Sin embargo, Tony pareció haber dado con algo. Frunció el ceño y continuó. No, ese es el quid de la cuestión, ese es el propósito de Loki. ¿Por qué iría directamente a nuestra base? Steve respondió, perplejo. Por supuesto, es para aplastarnos. Tony Stark continuó su análisis. Sí, definitivamente esa es su idea. Sabe que somos un obstáculo para su gran plan, ¿verdad? Ese es su talón de Aquiles. Quiere derrotarnos y quiere que lo veamos ganar esta guerra. Quiere más que solo derrotarnos. También quiere al público. Los ojos de Tony brillaron cada vez más. Parecía haber descubierto el verdadero propósito de Loki. Quería ser la estrella, recibir flores, alardear de su fama y tener un monumento imponente con su nombre grabado. En ese momento, Tony se quedó paralizado. Esas palabras le recordaron a sí mismo. Esto suena como si me describiera a mí. Yo también quiero ser la protagonista, quiero ser el centro de atención, y ya he dejado mi huella en el edificio. Parece que Loki es igual que él mismo. Son todas esas personas a las que les gusta ser el centro de atención y disfrutan siendo el foco de atención. Madre mía. Tony se sobresaltó de repente. Tuvo una idea. Dada la personalidad y el estilo de Loki, seguro que fue al lugar más alto y llamativo de Nueva York. Tal como lo imaginaba. Edificio de Industrias Stark. Unos minutos después, Tony, ataviado con su traje de Iron Man, se elevó hacia el cielo desde el helicóptero de Shield y se dirigió hacia Industrias Stark. Detrás de él, Steve, la Viuda Negra y Thor, que había perdido su martillo, le seguían en un avión de Shield en este momento. Justo cuando los Vengadores se dirigían a Industrias Stark. En la azotea de Stark Industries, el Dr. Eric había completado los ajustes finales del portal. Todo está listo. Unos minutos después, Tony finalmente aterrizó en el techo de Industrias Stark. En este punto, el Tesseracto se había activado por completo y los ataques de Tony eran totalmente ineficaces para impedir que se abriera el portal. Loki llevaba bastante tiempo esperando allí. Tony ha decidido pasarse a su última versión, la Mark VII. Entonces, Tony se quitó su armadura de Iron Man y, mientras Jarvis le preparaba una nueva, habló con Loki para ganar tiempo. ¿Quieres algo de beber? Tony cogió el vaso de la mesa, se sirvió una copa y, con naturalidad, se puso los dos brazaletes que controlan la nueva generación de trajes de Iron Man. Después de todo, Loki parecía comprender los pensamientos de Tony. Ambos tenían personalidades extremadamente similares. Sonrió levemente y dijo: retrasar el tiempo no ayudará. Tony replicó sin ceder: no es una táctica dilatoria, es intimidación. Estoy aquí para intimidarte. La sonrisa de Loki se ensanchó. Caminó lentamente hasta el borde del ventanal del último piso, miró al cielo y dijo: el ejército Chitauri se acerca, y nadie puede detenerlos. El Tesseracto exterior ya ha emitido una luz azul. Se estima que el ejército Chitauri llegará en menos de 2 minutos. ¿De qué tengo que tener miedo a estas alturas? Dijo Loki, encogiéndose de hombros con confianza. Una vez que llegue el ejército Chitauri, toda la tierra estará a su disposición. Los Vengadores. Respondió Tony. Al oír ese nombre, los labios de Loki se curvaron en una sonrisa. Me parece haber oído algo gracioso. ¿Los Vengadores? Ya los he visto. No tienen nada de especial. Tony sonrió levemente y dijo: admito que tardamos un tiempo en conocernos, pero déjenme contarles cómo. Tenemos a tu hermano Thor. Loki. Creo que lo vi caer de esa nave espacial, Tony. También tenemos un supersoldado legendario, el Capitán América. Loki. El ejército Chitauri cuenta con decenas de miles de soldados, Tony. También tenemos un tipo grande que puede asustar de muerte a la gente cuando se enfada. Loki. Creo que vi a ese grandullón desaparecer en algún lugar. Tony se quedó sin palabras. ¿Desde cuándo Loki es tan buen orador? También tenemos un asesor que tiene un perro mascota horrible. Loki soltó una carcajada. Vuestro equipo de los Vengadores está lleno de bichos raros. ¿Cómo es posible que un inútil que tiene un cachorro pueda unirse a vosotros?
En este momento. En la tienda de comestibles de Jai en la avenida 58 de Manhattan. Mientras Jai jugaba a un videojuego, de repente le llegó a la mente una notificación del sistema. Ding. Loki, el dios de las travesuras, ha hablado con arrogancia y respeto a su anfitrión. Su cetro mental parece haber fallado y ha atacado automáticamente a su amo. PD. Con una gran batalla a la vuelta de la esquina, ¿qué cosas extrañas aparecerán alrededor de Jai esta vez? 84. La azotea de la Torre Stark. El cetro mental en la mano de Loki brilló repentinamente de color azul. Loki quedó desconcertado. La sonrisa en su rostro pareció congelarse de repente. Este cetro de la mente, claramente no lo controlo. Pero, ¿por qué emite luz azul por sí sola? Esto es señal de que un ataque está a punto de comenzar. Loki estaba completamente desconcertado. Solo estaban él y Tony Stark allí, y no había tenido intención de atacarlo. Claramente quería usar el cetro mental para controlar al otro bando y así poder contener a los Vengadores. No existía absolutamente ninguna intención de matar a la otra parte. Al mismo tiempo. Frente a Loki, Tony también se sobresaltó repentinamente. De repente, el cetro mental se iluminó. Su instinto fue arrastrarse debajo de la mesa. Este Loki no sigue las reglas. Estaba a punto de atacar antes incluso de haber terminado de hablar. No tiene ningún sentido. Pero, evidentemente, no tuvo tiempo de esquivar. El ataque del cetro mental es extremadamente rápido. De repente, una luz azul brilló con intensidad. Estallido. La luz azul impactó directamente en el pecho de Loki, dejando a Tony sin palabras. Además, es extremadamente potente. Loki salió volando por la ventana de cristal del último piso de Industrias Stark. Tony quedó completamente estupefacto. ¿Qué? ¿No se está atacando a sí mismo? ¿Por qué Loki se golpea así sin previo aviso? Tony se frotó los ojos incrédulo una vez más. ¿Has leído bien? Loki ya no estaba frente a él. También había un gran agujero en la ventana de cristal que estaba al lado. Las orejas de Tony se movieron ligeramente. Aún podía oír a alguien gritando fuerte. Allí, estallido. Parece que algo pesado ha caído al suelo. Pero la desgracia de Loki no impidió que se abriera el portal. En la azotea de la Torre Stark, el Tesseracto emitió repentinamente un rayo de luz azul que se disparó directamente hacia el cielo. Un oscuro portal se abrió repentinamente en el cielo sobre la ciudad de Nueva York. Al otro lado del portal, se podían ver vagamente innumerables soldados suizos de Z, listos para la batalla. Una gran batalla está a punto de comenzar. En ese momento, Tony borró rápidamente la expresión de desconcierto de su rostro. El portal se ha abierto. Loki ya no importa. La guerra ha comenzado. Tony se puso rápidamente su flamante traje de Iron Man y cargó contra los guerreros Chitauri que ya habían comenzado su ataque. A lo lejos, un avión aterrizó lentamente. Thor, Steve y otros salieron del interior. También habían visto el portal que se hacía cada vez más grande y a los soldados del Z-Rage que entraban frenéticamente. Sus nervios se tensaron de inmediato. Al mismo tiempo, el caos se desató en las calles de Nueva York. Los terroríficos y horribles Chitauri infundieron una profunda desesperación en estos inocentes residentes de la ciudad de Nueva York. Innumerables peatones se dispersaron y huyeron para salvar sus vidas. Sobre ellos, cientos de guerreros Chitauri, pilotando máquinas voladoras, cometían asesinatos e incendios provocados por toda la ciudad de Nueva York. Todo está en completo caos. En este momento, SHIELD no era la única agencia que prestaba atención a esta importante batalla. Y luego está el anciano, el hechicero supremo, muy lejos en Kamartaj. Como la única sabia suprema de la Tierra, su deber es protegerla de la invasión de fuerzas malignas externas. Evidentemente, el anciano no se quedaría de brazos cruzados cuando los Chitauri descendieran sobre ellos. Pero no todos los magos que protegen la Tierra pueden ser movilizados. Su deber más importante es proteger los tres grandes templos. Solo si los tres grandes templos permanecen intactos se podrá prevenir la invasión del multiverso. Especialmente Dormammu, el aterrador gobernante de la oscuridad. En comparación con el ejército Chitauri, Dormammu es verdaderamente aterrador. Si Dormammu invadiera, toda la Tierra se sumiría en la oscuridad. Entonces, tras asignar tareas a sus magos subordinados, la anciana partió con una docena de los mejores entre ellos. Entre ellos se encontraba uno de sus discípulos más preciados, el maestro Modu.
Llevando puesto el anillo de onda, simplemente trazó una línea delante de sí mismo, y un portal apareció ante el anciano y Mordó. Los dos caminaron uno tras otro, seguidos por una docena de discípulos, y atravesaron el portal de teletransportación directamente hacia el templo de Nueva York. Hay 3 templos en la región. Estos son el templo de Londres, el templo de Hong Kong y el templo de Nueva York. Los Chitauri aparecieron esta vez en el centro de la ciudad de Nueva York. No está muy lejos del templo de Nueva York. Entonces, al llegar al santuario de Nueva York, el anciano vio inmediatamente hordas de soldados Chitauri bombardeando la zona. Apresuradamente le dijo a su discípulo Mordó: tú lleva a los hombres y vigila la zona de abajo. Yo iré a proteger los cielos sobre el templo de Nueva York. Mordó asintió solemnemente y comenzó a dar instrucciones a los magos. La anciana se dirigió directamente a la azotea del santuario de Nueva York. Siempre que llega un soldado suizo Z imprudente, ella usa una poderosa magia para matarlo instantáneamente. Pero, debido a que tenía que proteger el templo de Nueva York, simplemente no tenía la energía para lidiar con el número cada vez mayor de soldados suizos Z que se encontraban debajo del portal. A medida que aumentaba el número de soldados suizos de Z, su ceño se fruncía cada vez más. Esta vez, probablemente será un desastre mayúsculo para la humanidad. La fuerza humana aún es demasiado débil. En una base secreta debajo de una base militar de Nueva York. El general Ross está vigilando la situación sobre la ciudad de Nueva York a través de satélites militares. En ese momento, aunque la piel del rostro del general Ross casi se había recuperado, sus cejas y cabello aún no habían vuelto a crecer. Parece que la temperatura alta anterior dañó por completo los folículos pilosos de su cabeza y rostro. Me temo que nunca más me volverán a crecer pelo ni cejas en esta vida. En su corazón, el odio que sentía por Jai era como un volcán en erupción, imposible de extinguir. La razón por la que aún no se ha vengado de Jai es simplemente porque tiene un plan mayor. En este momento. En esta base subterránea restaurada. Tiene habitaciones individuales. En cada habitación había un montón de máquinas complejas. Algunas habitaciones incluso se están transformando en supersoldados. Con la aprobación de la cúpula militar, el programa de supersoldados del general Ross ha comenzado oficialmente. El general Ross también ha estado fuera del mando del distrito militar de Nueva York desde el último ataque a la base militar de Nueva York. Su única responsabilidad ahora es construir un ejército compuesto enteramente de supersoldados. Dedícate por completo a esta única cosa. La creación del ejército de supersoldados lleva en marcha más de 10 días. En ese momento, en un enorme campo de entrenamiento en lo profundo de la base subterránea, 50 supersoldados ya estaban de pie en filas ordenadas. Estos supersoldados miden todos más de 2 metros de altura y son tan fuertes como un buey. Lo más aterrador es que su piel tiene un brillo verdoso. Esto significa que todos ellos son supersoldados creados mediante la modificación genética de Hulk. Sus cuerpos también poseen algunas de las habilidades de Hulk. Aunque su fuerza individual no se puede comparar con la de Hulk, su número es suficiente para compensar la falta de fuerza individual. Aunque Hulk apareciera frente a ellos, sin duda lo molerían a palos. Este ejército, compuesto enteramente por supersoldados, puede considerarse sin duda el ejército más fuerte de la Tierra. En este momento, uno de los ayudantes del general Ross llamó repentinamente a la puerta y entró en el despacho del general Ross. General, 50 supersoldados están listos. Por favor, dé sus instrucciones. Al escuchar el informe de su subordinado, el rostro del general Ross se iluminó con una sonrisa de emoción. Soportó adversidades y perseveró, y finalmente consiguió el ejército con el que siempre había soñado. Entonces, hoy, que nuestros supersoldados aparezcan ante el mundo por primera vez. Permítete ser el salvador por una vez. Por supuesto, es la C. El general Ross en realidad no quería ser un salvador. Le importaban un bledo las vidas de los civiles comunes. Su principal objetivo era, en realidad, poner a prueba el poder de sus supersoldados. Esos soldados italianos son sin duda un oponente formidable. Los 50 supersoldados que se encuentran ahora en la base subterránea son todos los supersoldados que ha creado en los últimos 10 días. Transmitan mi orden. Movilicen a toda la fuerza y, que el mundo, no, el universo entero, sea testigo del poderío de un ejército compuesto enteramente por supersoldados. Bajo la orden del general Ross, los 50 supersoldados fueron movilizados. Y 85 en el campo de batalla. En este punto, la situación de la batalla era completamente unilateral.
Sin Mjolnir, Thor es incapaz de volar o invocar poderosos rayos, lo que lo convierte esencialmente en un superinfantero sin ninguna habilidad. En ese momento, el Dr. Banner aún no había llegado. Además, Aukeye, que debería haber estado del lado de los Vengadores, aún no ha escapado del control del cetro mental. Entonces, los Vengadores corren grave peligro. En el helicarrier de Shield, Nick Fury escuchó el informe de sus subordinados, frunciendo el ceño mientras miraba fijamente la gran pantalla frente a él, con el corazón apesadumbrado. En la gran pantalla, se mostró a Tony luchando solo en el cielo. En este momento, el traje de Iron Man de Tony estaba cubierto de cicatrices. Todo el ejército Chitauri llegó desde el aire, y Tony era la única fuerza aérea del lado de los Vengadores, por lo que fue quien se enfrentó a la mayor cantidad de enemigos. No podemos detenerlos de ninguna manera, hay demasiados enemigos. Dijo Tony a todos los miembros de los Vengadores a través del comunicador. Había hecho todo lo posible, pero el número de enemigos parecía cubrir el cielo y era interminable. En el suelo, Steve y Natasha también se enfrentan a enormes desafíos. Aunque individualmente eran muy fuertes, todos resultaron heridos ante innumerables enemigos. Steve comprendió que las cosas no podían seguir así. La defensa es demasiado débil. Steve abrió el comunicador con Nick Fury y dijo: Director Fury, tiene que pensar en algo. Nuestras fuerzas son insuficientes para resistir a este número de enemigos. Ahora, incluso el Capitán América Steve Rogers no tiene más remedio que pedir ayuda a Nick Fury. Estaba desesperado. En una nave espacial. Nick Fury también se puso muy ansioso tras recibir la llamada de auxilio de Steve. Pero todas las fuerzas armadas de Shield han sido desplegadas en el campo de batalla. Esto incluye todos los aviones de combate y los agentes especiales que pueden ser desplegados. Pero estas fuerzas son demasiado débiles para esta guerra. No tiene absolutamente ningún efecto. En este momento, el agente Hill, de pie detrás de Nick Fury, dudó un instante antes de decir: Director, ¿deberíamos pedirle ayuda al consultor Lin? Su perro es muy poderoso. Al oír las palabras del agente Hill, Nick Fury negó con la cabeza y dijo: Esta es una guerra entre razas. La fuerza individual no puede desempeñar un papel significativo. Además, conozco muy bien el carácter de Jai. Definitivamente no es el tipo de persona que lucharía por desconocidos. Tras pensarlo un momento, Nick Fury añadió: Pero aunque no vayamos tras él, sin duda hará algo, porque el campo de batalla acabará llegando a su tienda de comestibles, y entonces, por su hermana y Sharon, tomará medidas. A pesar de ser el líder de la fuerza más importante del universo Marvel, la fuerza individual de Nick Fury no es grande, e incluso es inferior a la de la mayoría de sus agentes de élite. Pero hay una razón por la que se ha convertido en una figura tan importante. Al menos, sabe juzgar a la gente. Vio a Jai con mucha claridad. Jai no es un santo, ni tampoco puede ser considerado una persona ordinaria. Es vengativo y completamente indiferente a la vida y la muerte de la gente común, pero es extremadamente protector con quienes lo rodean. Haría caso omiso de las amenazas de matar a desconocidos en todo el mundo. Pero si alguien intenta hacer daño a la gente que le rodea, se volverá completamente loco. Entonces, Nick Fury concluyó: Jai sin duda hará algún movimiento. Porque esta guerra ya no es un conflicto a pequeña escala. Toda la ciudad de Nueva York, e incluso el planeta entero, se verán obligados a participar en esta guerra. Jai, que se encuentra en Nueva York junto con su hermana Wanda y Sharon, no podía salir ileso. Entonces veremos cómo hace su jugada Jai. Nick Fury siempre sintió que Jai definitivamente no era tan simple como parecía en la superficie. Ese perro mascota y ese coche transformable no son, desde luego, todos los métodos de Jai. Tras escuchar la explicación del director Fury, ella sintió pensativo. Sin embargo, su principal preocupación no era si Jai haría algún movimiento. En cambio, parece que el director acaba de mencionar a Sharon en sus palabras. ¿De verdad haría algo por Sharon? Ella se sumió en profundos pensamientos. Justo en ese momento, de repente, apareció nueva información en las pantallas de los ordenadores frente a Nick Fury. De repente, aparecieron en el campo de batalla unos tipos vestidos con uniformes. Estas personas llevaban uniformes de camuflaje y máscaras que les cubrían la mayor parte del rostro, lo que hacía imposible discernir sus rasgos. Pero sus tipos de cuerpo son muy fáciles de identificar. ¿Por qué? Todas estas personas son extremadamente fuertes. También eran más altos que los soldados Chitauri. ¿Quiénes son?
Nick Fury se sobresaltó. Le pareció que esos tipos con uniformes de camuflaje le resultaban algo familiares. Tras reflexionar un instante, Nick Fury recordó. Estos tipos se parecen mucho a los soldados que mencionó Jai que lo atacaron. No, en realidad no. La forma del cuerpo, la altura y el ligero color verde de la piel son exactamente iguales. ¿Podrían estos tipos ser supersoldados creados por ese tal Ross? En un instante, Nick Fury lo comprendió. No es de extrañar que no hayamos tenido noticias de Ross últimamente. Así que estaban escondiendo y entrenando a estos supersoldados. Pero Nick Fury no mostró ninguna alegría ante la aparición de estos supersoldados. Aunque la pantalla que tenían delante mostraba que los supersoldados acababan de entrar en el campo de batalla y estaban luchando contra los soldados Chitauri. Pero Nick Fury y Ross llevan mucho tiempo tratándose mutuamente. Conoce a Ross mejor que nadie y sabe qué clase de persona es. Le resultaba imposible dedicar todas sus fuerzas a luchar contra la invasión extranjera. Incluso las órdenes de altos mandos militares tienen pocas probabilidades de ser efectivas. Así actuaba cuando estaba en la base militar de Nueva York, que en aquel entonces prácticamente convirtió toda la base en su ejército privado. En la pantalla, Nick Fury también notó que algo andaba mal. Estos poderosos supersoldados son todos extremadamente fuertes, e incluso varios soldados Chitauri juntos no serían rival para ellos. Pueden derrotar fácilmente a sus enemigos con sus propias manos. Pero no se precipitaron al centro del campo de batalla. En cambio, siguió merodeando por el campo de batalla. Docenas de supersoldados se reunieron, sin mostrar absolutamente ninguna intención de cargar para matar al enemigo. No. No estaban allí para matar al enemigo. Estaban allí para entrenar a sus tropas. Nick Fury comprendió al instante el propósito de Ross. La incorporación de estos supersoldados no tuvo absolutamente ningún impacto significativo en la batalla. Porque no lucharon con todas sus fuerzas en absoluto. El techo del templo de Nueva York. Gully también vio inmediatamente a estos supersoldados recién aparecidos. Como un viejo monstruo que ha vivido cientos de años, ve las cosas con más claridad que Nick Fury. Enseguida se dio cuenta de que aquellos fornidos soldados no estaban allí realmente para luchar. Al ver a esos supersoldados, una expresión de disgusto apareció repentinamente en su rostro. Estos tipos parecían tener algún tipo de olor desagradable. A medida que el portal se hacía cada vez más grande. El enorme Leviatán también entró volando a través del portal. Estos Leviatanes eran las máquinas de guerra más aterradoras de los Chitauri. Eran enormes, con una gruesa armadura, lo que los hacía altamente defensivos. Además, gracias a su destreza en el vuelo, pueden transportar cientos de guerreros Chitauri a la vez. Cuando Tony vio a esos gigantescos Leviatanes, quedó completamente abrumado. Aunque estaba exhausto, no tuvo más remedio que reunir sus fuerzas y enfrentarse al gigante Leviatán. Jarvis, analiza las debilidades de este tipo. Dijo Tony mientras volaba, haciendo que Jarvis escaneara el cuerpo del oponente para encontrar una manera de penetrar su defensa. Sin embargo, está claro que este grandullón no tiene puntos débiles. Pero aún hay buenas noticias. A los pocos minutos de iniciada la batalla, el Dr. Banner apareció repentinamente en el campo de batalla. Tomó su motocicleta y se acercó tranquilamente a Steve, Natasha y los demás. Al enterarme de esta noticia, Tony sonrió por primera vez desde el comienzo de la guerra. Entonces, Tony les dijo a todos los Vengadores a través del comunicador: «Vamos. Que empiece la fiesta». Al mismo tiempo. Así como los Vengadores finalmente dieron la bienvenida a Hulk, quien poseía un inmenso poder de lucha, la tienda de Jai también recibió a su primer visitante, un soldado Chitauri. Pero, a diferencia del estado de pánico de los demás ciudadanos, las tres personas en el supermercado parecían algo excitadas. Sharon, en particular, ya estaba impaciente tras descubrir que el martillo que tenía en la mano también podía desatar rayos. Sus ojos se iluminaron al ver que el enemigo finalmente había llegado. Ciertamente. Sharon no era la más ansiosa. El Husky era el más ansioso. Al contemplar la abrumadora cantidad de soldados suizos de Z a lo lejos en el centro de Nueva York, su baba ya goteaba por todo el suelo. Mi Husky ha vuelto a engordar. Su apetito ha aumentado significativamente. El soldado suizo, que acababa de llegar a la tienda de comestibles con su arma lista, parecía ignorar que se había convertido en un bien preciado a ojos de un hombre y un perro. «Perro, no te muevas, es mío».
Sharon vio un destello de luz verde aparecer repentinamente en el cuerpo de Lusky, agarró rápidamente el martillo de Thor y salió corriendo. Y 86. El Lusky se mostró muy respetuoso con su nueva dueña. Aunque no habían pasado mucho tiempo juntos, ya se intuía que aquella mujer parecía tener la intención de quedarse allí a largo plazo. Sin embargo, su dueño no mostró ninguna señal de rechazo. Entonces, normalmente, cuando el husky ve a Sharon, mueve su trasero regordete y la adula. Pero los problemas relacionados con la comida no entran dentro de su ámbito de cortesía. Si Jai hubiera dicho algo para detenerlo, podría haberse asustado tanto que se habría encogido inmediatamente. Pero Sharon aún no tiene esa autoridad. Antes incluso de que Sharon saliera del supermercado, la cabeza del husky ya se había transformado en una cabeza de perro gigante. El husky en este momento. La transformación aún no ha terminado por completo. Su aspecto es como el de un husky con la cabeza de un perro infernal de 3 cabezas. Parecía extremadamente ridículo. Incluso el soldado Chitauri quedó atónito. Los Chitauri son una raza que puede compartir recuerdos, por lo que poseen una rica base de conocimientos. Antes de atacar la Tierra, ya habían aprendido sobre la vida en ella y la habían estudiado. Por supuesto, saben lo que es un perro. Pero el soldado Chitauri jamás esperó que aquel perro común y corriente, al que casi se consideraba incapaz de luchar, resultara ser así. Si no hubiera llevado mascarilla, probablemente se habría reído. El husky en este momento. No solo su tamaño era extremadamente desproporcionado, sino que también tenía las piernas cortas mientras corría vigorosamente hacia el soldado Chitauri. Parece un poco ingenuo. Pero el soldado suizo de los Zetas no mostró ninguna piedad solo por la apariencia del husky. Esto es, después de todo, una guerra. No permitía que ninguna criatura desconocida se le acercara. Al ver a husky corriendo directamente hacia él, levantó su arma y disparó. Un láser azul salió disparado repentinamente de la parte frontal del arma. El impacto fue instantáneo en la brillante cabeza verde de husky. Sin embargo, para asombro del soldado Chitauri, su arma no logró dejar ni la más mínima marca en la cómica cabeza. Ni un solo rasguño. Los soldados Chitauri volvieron a alzar rápidamente sus armas. Iba dirigido al husky. Pero esta vez, antes de que pudiera volver a disparar, de repente, una luz cegadora apareció en el supermercado. Sharon, temiendo no llegar a tiempo, ya había alzado el martillo de Thor y lanzado un rayo desde la distancia. Tenía muchas ganas de comprobar cuán poderoso era realmente el rayo que salía del martillo de Thor. Al ver que la husky ya estaba muy cerca de ese tipo, no tuvo más remedio que recurrir a este método casi de trampa. Los relámpagos no eran muy densos. Pero se mueve muy rápido. En un instante, alcanzó al soldado Chitauri que se preparaba para disparar de nuevo. De repente, chispas brotaron del cuerpo del soldado Chitauri, y con un violento estremecimiento, se desplomó al suelo. Los Chitauri son diferentes de los humanos. Son cyborgs. Sus cuerpos han sufrido modificaciones mecánicas, poseyendo tanto carne y sangre como una porción de componentes mecánicos. Entonces, lo que más temen son los rayos. La intensa corriente eléctrica quemó instantáneamente las partes mecánicas de sus cuerpos. Esto también provocó la muerte instantánea del soldado Chitauri. Pero antes incluso de que su cuerpo pudiera caer al suelo, el cuerpo robusto de husky parecía desatar un poder aterrador. De un salto, mordió directamente la cabeza del soldado. Entonces, bajo la mirada atónita de Sharon y Wanda, se tragó entero al soldado Chitauri. Aunque ambas mujeres sabían que el husky era diferente a los demás. Pero todos quedaron atónitos al ver esto. Era la primera vez que veían a un husky comerse a una persona. Oh no, eso no es una persona. Pero al menos es una criatura humanoide. Esta conmoción no fue menor que la sensación de descubrir por primera vez que los dioses existían en este mundo. Lo más aterrador es, después de que el husky se tragara entero al soldado Chitauri, recuperó su apariencia original de husky. Y su vientre no cambió en absoluto. ¿A dónde fue a parar un soldado Chitauri tan grande? Ambas mujeres dirigieron sus miradas hacia Jai. Solo podían esperar que Jai les diera una respuesta. Pero evidentemente, Jai tampoco estaba al tanto de esto. Aunque Jai había presenciado muchos casos de huskies que se comían a la gente. Sin embargo, en realidad no sabía a dónde iban las personas que habían sido devoradas por el husky. Jai se encogió de hombros, con una expresión que sugería que no sabía nada y que no debían preguntarle nada.
Al ver la aparición de Jai, las dos mujeres desviaron repentinamente su mirada hacia Bumblebee, que seguía en forma de coche fuera de la puerta. En los últimos días, Jai les ha presentado a Bumblebee a ambos. Entonces, todos conocían la destreza tecnológica de Bumblebee, que superaba con creces la de la Tierra. Puede que Jai no lo sepa, pero Bumblebee, que se pasa todo el tiempo con Muskies, debería saberlo. Pero, al ver las miradas inquisitivas de las dos mujeres, Bumblebee comenzó a moverse de inmediato, retrocediendo lentamente unos metros hasta desaparecer de su vista. En realidad, Bumblebee posee un alto nivel de inteligencia y comprende lo que quieren decir las dos mujeres. Pero Bumblebee no tenía ni idea de a dónde había ido el tipo que se había comido el husky. Porque esto está más allá de la explicación científica. La barriga de un husky es un pozo sin fondo. Desde que Bumblebee apareció junto a Jai, ha dejado de creer en la ciencia. En presencia de sus propios amos, la ciencia no es más que una mentira. De otro modo, ¿cómo podrían sobrevivir los seres humanos en lugares sin oxígeno? Al ver con qué afán Era y Sharon competían por llamar la atención, Jai finalmente sintió un alivio total. Regresó en silencio a la parte trasera del bar. Siguió sumergiéndose en sus juegos en línea. Jai estimó que, dada la situación actual, incluso sin él, esta tienda de comestibles era probablemente el lugar más seguro de todo Nueva York. Que así sea. Jai se puso los auriculares inmediatamente. Concéntrate en el juego. Era como si esta guerra no tuviera absolutamente nada que ver con ellos. En una nave espacial. Nick Fury dispuso que agentes especiales vigilaran la zona que rodea la tienda de comestibles de Jai. Quería saber cuál sería el movimiento de Jai lo antes posible. Él creía que Jai eventualmente tomaría medidas para proteger a Sharon y Wanda. Pero Nick Fury, sin embargo, desconocía esto. La situación en el supermercado parece un poco extraña estos días. Es imposible que Jai tome la iniciativa. Sencillamente no había ninguna posibilidad. Incluso si se desata una pelea, probablemente serán dos mujeres luchando por Jai. Oh no, también hay un perro y un coche. En este momento. En la gran pantalla frente a Nick Fury, apareció una escena aún más aterradora. Innumerables gigantescos leviatanes emergieron del portal. A simple vista, probablemente había 7 u 8. Además, parece que hay aún más escondidos tras el portal. El estado de ánimo de Nick Fury también empeoró. La situación se está volviendo cada vez más difícil. ¿Y los supersoldados de Ross siguen merodeando por las afueras? Preguntó Nick Fury. Nick Fury le encargó 2 trabajos a Ill. Una opción es centrarse en esos supersoldados. Otra cosa que vigilaban era la actividad frente a la tienda de Jai. Al oír la pregunta del director, Ill respondió apresuradamente. Director, siguen operando en la periferia como antes, sin mostrar ninguna intención de acercarse al centro del campo de batalla. Tras escuchar la respuesta de Ill, Nick Fury perdió por completo la esperanza en esos supersoldados. Ross, ese tipo, nunca ha hecho nada bueno. ¿Y el supermercado? Preguntó Nick Fury de nuevo, frunciendo el ceño. Ill rápidamente amplió la imagen de la cámara que se encontraba frente al supermercado y observó con detenimiento. Luego dijo. No parece haber ningún cambio allí. Tras mirar a su alrededor con más detenimiento, Ill repitió. Parece que no hay ningún Chitauri por esa tienda, ni siquiera cadáveres. Al escuchar el informe de Ill, Nick Fury mostró repentinamente un atisbo de duda en su rostro. Lógicamente hablando, eso no debería ser posible, ¿verdad? La calle 58 de Manhattan no está lejos del centro. ¿Cómo no iba a haber soldados Chitauri visitando ese lugar? Pero antes de que Nick Fury pudiera expresar sus dudas, el agente Ill, que estaba de pie junto a él, cambió repentinamente su expresión. Señalando la pantalla que tenía delante, dijo. Jefa, un leviatán ha ido al supermercado. A mí. 87. Jefe, un monstruo gigantesco, parecido a un leviatán, se dirige hacia la tienda general. La agente Ill señaló la pantalla que tenía delante y dijo en voz alta. Ese enorme coloso leviatán casi oscureció el cielo. En comparación con su enorme tamaño, la tienda de Jai parecía una mota diminuta. Pero al escuchar el informe de Ill, el rostro de Nick Fury mostró más alegría que sorpresa. Ahora está desesperado. Jai, al parecer, es la última esperanza. Aunque se trata de una guerra, los esfuerzos individuales no pueden aportar mucha ayuda. Sin embargo, el perro mascota de Jai aún puede aliviar parte de la presión en el campo de batalla después de transformarse. Un destello de esperanza apareció gradualmente en los ojos de Nick Fury.
Él esperaba desesperadamente que esos Chitauri tan despistados perturbaran la paz de la tienda de comestibles. Cuando Leviatán apareció repentinamente en la calle 58 de Manhattan. Elusky, Bumblebee, Sharon y Wanda, que estaban de pie en la puerta, lo vieron inmediatamente. Pero, para entonces, ya habían matado a muchos soldados suizos de los Zetas. Aunque Elusky se comió todos los cadáveres, el objetivo del entrenamiento se logró. En ese momento, vieron al enorme Leviatán a punto de llegar. Las dos personas, el perro y el coche, parecían bastante emocionados. Ciertamente. Las dos mujeres eran las más emocionadas. Porque cuando Elusky vio un monstruo tan grande, perdió el apetito. Es como si una persona se hubiera comido 30 brochetas de cordero y de repente descubriera un cordero asado entero. Estábamos casi llenos, y aunque se trataba de una vaca entera asada, en realidad no nos interesaba. En este momento. Aún emocionada, Sharon corrió rápidamente 2 pasos hacia adelante y se puso al frente del grupo. Su rostro irradiaba sonrisas. El Leviatán que tenemos delante no parece para nada aterrador. Mírame. Sharon rugió y alzó el martillo de Thor. De repente, apareció una nube oscura en el cielo. Aunque no presentaba la abrumadora escena de nubes oscuras que mostró Thor al usarla, seguía siendo bastante imponente. Relámpagos iluminaron el cielo y truenos retumbaron en las nubes oscuras. Era como si un trueno interminable se estuviera acumulando constantemente. Lejos. Nubes oscuras comenzaron a acumularse sobre el supermercado. Thor pareció presentir algo en ese momento. Alzó rápidamente la cabeza y miró hacia el cielo lejano. En mi mente, sentía como si 1.000.000 de alpacas galoparan a través de ella. ¿Cómo no iba a reconocer esas nubes oscuras? Es algo con lo que estoy muy familiarizado. Es más, Thor podía incluso sentir los relámpagos dentro de las nubes oscuras y sentía una sutil conexión con ellos. Él es el mismísimo Thor. Aunque perdió el martillo de Thor, aún puede controlar el poder del rayo. Sin embargo, Thor aún no ha despertado completamente su poder. Entonces, solo podemos mirar con envidia. Ciertamente. Aún sentía una abrumadora sensación de soledad en mi corazón. Resulta que su martillo de Thor no solo fue robado. Parece que han restablecido su fe. Este golpe fue demasiado severo para Thor. Thor, que estaba de pie en el centro del campo de batalla, simplemente se dejó caer al suelo. Cabeza gacha. Sus hombros se estremecieron levemente. No sé si lloró o si simplemente estaba tan cansada que le dio un calambre. Una tienda de artículos generales. Jai seguía jugando tranquilamente a videojuegos. No le preocupaban en absoluto las batallas que se libraban en el exterior. Un abejorro, un cerbero, Sharon empuñando el martillo de Thor y Wanda, la bruja escarlata, que aún no ha usado todo su poder pero ya está demostrando su potencial. Si les ocurriera algo a estos 4 que están juntos, sería realmente extraño. Entonces, Jai parecía ajeno a todo, continuando disfrutando del juego. Cualquiera que no lo supiera pensaría que Jai estaba acosando a una mujer y a un perro. Pero solo Jai lo sabía. En esta situación, aunque quisiera estar al frente, no tendría la oportunidad. El trueno en el cielo se intensificaba cada vez más. El rostro de Sharon se llenó de una creciente emoción. Ella sentía que nunca antes se había sentido tan bien. Nunca antes había disfrutado tanto luchando como ahora. Tener un arma poderosa realmente puede hacer que la lucha sea adictiva. Sin embargo, justo cuando Sharon estaba a punto de atraer el rayo, detrás de ella, de repente, apareció una luz roja. No sé cuándo. Wanda ha ascendido lentamente. Un resplandor rojo emanaba de su cuerpo, como cintas rojas que la envolvían. Su larga falda ondeaba al viento y su cabello danzaba con la brisa. Una sonrisa pícara se dibujó en sus labios. ¿Cómo podemos permitir que Sharon se robe el protagonismo cada vez? Aunque la relación entre las dos mujeres es mucho mejor que antes, la competencia entre ellas aún existe. Wanda también quería poner a prueba sus habilidades y ver hasta dónde había llegado. Paso todo el tiempo en el supermercado y nunca salgo, así que no tengo ni idea de lo capaz que soy. La luz roja impactó instantáneamente en la cabeza de Leviatán. Una aterradora onda expansiva se propagó hacia afuera. Al mismo tiempo, bajo este poderoso impacto, el cuerpo de Leviatán se estrelló contra la montaña como un tren de alta velocidad. En un instante, la armadura que cubría su cuerpo se hizo añicos. Su enorme cuerpo fue lanzado repentinamente por los aires. En este momento,
El rayo de Sharon finalmente alcanzó al Leviatán. Violentas corrientes eléctricas golpeaban sin cesar el cuerpo de Leviatán. Los guerreros Chitauri transportados dentro del cuerpo de Leviatán murieron instantáneamente. El enorme cuerpo de Leviatán pareció haber perdido todo su poder y cayó del cielo. Auge. Con un fuerte estruendo, la tierra entera tembló violentamente varias veces. En este momento, en el Helicarrier de Shield, Nick Fury también presenció la espectacular escena de la batalla e inmediatamente a través de la pantalla del monitor, el ondeante vestido rojo y el cegador relámpago dejaron atónito a Nick Fury. Sabía que las poderosas fuerzas que rodeaban a Jai no eran solo el perro y el coche. También sabían que Wanda parecía tener algunas habilidades especiales. Pero nunca me lo esperé. Su hermana es muy fuerte. La luz roja era completamente indistinguible de lo que fuera. Pero estaba claro que ese era el poder que residía en Wanda. No se logró con la ayuda de fuerzas externas. Además de Wanda. La actuación de Sharon también sorprendió a Nick Fury. Ella puede controlar el martillo de Thor. El aterrador rayo era casi exactamente igual que cuando Thor lo controlaba. ¿Significa eso que los humanos también pueden poseer el poder de los dioses? Ese Thor no es nada. ¿Qué puede hacer Asgard? Aunque Sharon parece estar acercándose demasiado a Jai últimamente. Pero ella aún conserva la identidad de agente de Shield y, lo más importante, es humana. No me refiero a esos dioses etéreos y distantes. Rápido, contacten a Sharon y que venga a ayudar. Ordenó Nick Fury apresuradamente. Aunque no pudo persuadir a Jai para que viniera, con Sharon la historia era diferente. Después de tantos años trabajando juntos, él creía que Sharon sin duda le daría la razón si se lo pidiera. Con el aterrador poder de Sharon, sin duda podría desempeñar un papel importante en la batalla actual. Una tienda de artículos generales. Nick Fury aún no ha llamado. Sharon y Wanda aún estaban eufóricas tras haber destruido un gigantesco Leviatán. El Husky y Bumblebee también contemplaban fijamente el enorme cadáver del Leviatán. En este momento. Detrás del mostrador del supermercado. El rostro de Jai mostró repentinamente una expresión de desconcierto. ¿Por qué? Estaba luchando en una mazmorra con su equipo cuando de repente se dio cuenta de que el jefe al que se enfrentaban había desaparecido. La pantalla del ordenador estaba completamente llena de signos de interrogación escritos por los compañeros de equipo durante la partida. ¿Dónde está el jefe? ¿A dónde fue? Sí, ¿podría haber algún fallo en el juego? Los compañeros de equipo en el juego comenzaron a teclear. Evidentemente, el programa Boss en el ordenador de Jai no desapareció. En cambio, el jefe no estaba por ninguna parte, delante de nadie. Justo ahora, debido al enorme cuerpo de Leviatán que se estrelló contra el suelo, la tierra tembló y la computadora de Jai también vibró repentinamente. Tras el temblor, el jefe desapareció. Y en este momento. De repente, una notificación del sistema resonó en la mente de Jai. Ding. Tu ordenador se ha asustado por los Chitauri y, por instinto protector, ha invocado al jefe Gul'dan desde la pantalla para que le ayude a repeler a esos viles invasores. PD. ¿Por qué Gul'dan? ¿Y qué es Gul'dan? Descúbrelo en el próximo episodio. 88. Jai es un completo idiota en lo que a videojuegos se refiere. Jugar a videojuegos es simplemente una forma de relajarme cuando estoy aburrido. Pero hasta el más tonto sabe que los jefes del juego son falsos. Pero ahora, ese jefe se ha vuelto real. ¿De verdad mi ordenador es tan temperamental? Si las cosas no van bien, invoca al jefe del juego para que lo proteja. Esto es mucho mejor que mi propia mano. En este momento. A ojos de Jai, ya había aparecido una línea de texto pequeño sobre la pantalla de su ordenador. Nombre. Ordenador nivel de mutación. 5 Dirección de la mutación. En situaciones de emergencia, puede invocar elementos dentro del propio cuerpo. Condiciones especiales. El ordenador solo invocará objetos bajo extrema amenaza, y el nivel del objeto invocado no podrá superar el nivel de mutación del ordenador. El objeto invocado existirá durante 1 hora y regresará al ordenador transcurrido ese tiempo. Jai se quedó atónito al ver la letra pequeña en la parte superior de la pantalla del ordenador. Esto es jodidamente bueno, en realidad es un mutante de nivel 5. Yo mismo activé esa probabilidad del 1%. Esta era la aterradora pero minúscula posibilidad de mi segundo intento. La última vez fue cuando el Husky mutó en Cerbero. Jai quedó completamente atónito. Escribió rápidamente una línea de texto en el teclado del ordenador y la envió al chat del equipo. ¿Quién era el jefe con el que acabamos de luchar?
No es que Jai no lo supiera. Simplemente no estaba concentrado cuando jugaba. Al fin y al cabo, necesitas usar gafas con frecuencia para observar tu entorno. A veces, cuando me emociono mucho viendo algo, me quedo mirando un rato más. Como resultado, Jai era frecuentemente insultado en el juego. Pero Jai permaneció imperturbable. En este momento. Después de que Jai escribiera su pregunta. Los compañeros de equipo respondieron uno tras otro. Dios mío, llevamos luchando siglos y todavía no sabes contra qué jefe estamos luchando. Por supuesto que es Gul'dan. Al ver la respuesta de su compañero, Jai finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Ah, sí, es Gul'dan. Como se menciona en la notificación del sistema, es Gul'dan. ¿Eh? Jai se quedó atónito de nuevo. ¿Gul'dan? Madre mía. Ese tipo. Incluso si Jai fuera un completo idiota en los videojuegos, aún así conocería a este tipo que era extremadamente famoso en World of Warcraft. Es el brujo orco más poderoso de la historia. El controlador de facto del Consejo en la Sombra. Lo más importante es que su poder proviene de la energía vil. En World of Warcraft, la energía vil es la fuerza más maligna. En el juego, Gul'dan está dispuesto a sacrificar a toda su raza por su propio poder e intereses. Es un auténtico villano. Incluso Thanos es sin duda una buena persona en comparación con él. ¿Cómo es posible que un tipo así aparezca en la Tierra? Afortunadamente, solo duró una hora. Jai sentía que si eso existiera durante mucho tiempo, probablemente toda la Tierra se derrumbaría. Los pensamientos de Jai eran fugaces. En ese preciso instante, una notificación del sistema resonó en la mente de Jai. A menos de 10 kilómetros del centro del campo de batalla, en la ciudad de Nueva York, el suelo comenzó a temblar violentamente de repente. Parece que algo está a punto de emerger del suelo. Inmediatamente después, el edificio se derrumbó y el terreno se hundió. Un portal hecho de piedra gigante emergió lentamente del subsuelo. Este portal tiene un aspecto completamente diferente al portal abierto por el cubo cósmico. Este portal, que emerge del suelo, está compuesto enteramente de piedras gigantes sin identificar. A ambos lados del portal se encuentran dos figuras humanoides talladas en piedras gigantes, que empuñan largas espadas y parecen custodiar el portal. En el centro del portal, había un tenue halo verde, de un color similar al de la piel de Hulk. Este portal es muy alto, de unos 3 o 4 pisos de altura. Su aparición atrajo inmediatamente la atención de todos. Pero eso no es todo. Justo después de que el portal se estabilizara, una figura enorme emergió lentamente a ese portal. Su piel era verde, su cuerpo estaba encorvado y su espalda estaba cubierta de innumerables espolones óseos, lo que le daba un aspecto extremadamente feroz. Su aspecto era extremadamente feo, con dos afilados colmillos que sobresalían de su boca. Estaba adornado con innumerables cabezas y huesos de criaturas, y sostenía un bastón con forma de cráneo que brillaba en verde, igual que en su aparición en el juego. El brujo Bill Gul'dan finalmente ha descendido a la Tierra por primera vez. En este momento. En el Helicarrier de Shield, Nick Fury y el agente Iggy divisaron inmediatamente la aterradora y fea figura. ¿Qué es eso?, exclamó Iggy inmediatamente. La imagen de Gul'dan es verdaderamente aterradora. Una sola mirada bastó para que un escalofrío me recorriera la espalda. Nick Fury sentía lo mismo. Aunque el físico y la piel de Gul'dan son algo similares a los de los supersoldados. Sin embargo, Nick Fury sabía que ese monstruo definitivamente no era algo que Ross hubiera creado. Definitivamente no es una criatura de la Tierra. Aunque el brujo orco Gul'dan tiene un aspecto muy diferente al de los humanos, Nick Fury aún podía percibir una fuerte maldad en su rostro. Aunque Gul'dan aún no ha hecho ningún movimiento. Pero Nick Fury ya presentía que este tipo era definitivamente más difícil de tratar que esos Chitauri. Son tiempos turbulentos. El ánimo de Nick Fury se tornó cada vez más sombrío. En la azotea del templo de Nueva York, Gully vio a Gul'dan de inmediato. Su expresión se tornó seria al instante. Como la única hechicera suprema en la Tierra, ha viajado a muchos universos. Incluso llegó a ver a Dormammu de la dimensión oscura con sus propios ojos. Pero nunca antes había visto semejante poder en Gul'dan. Era un poder muy puro. Si el poder de Dormammu es pura oscuridad, por lo tanto, el poder que emana de este monstruo es pura maldad. ¡Ay, Dios mío! ¿De dónde salió semejante monstruo malvado? Incluso el anciano sintió una sensación de miedo. Pero como guardiana de la Tierra, debe estar preparada para afrontar el desafío.
Modu, transmite mi orden. Convoca a todos los magos del templo y de Kamartaj al templo de Nueva York. Los otros dos templos solo conservarán al personal básico. Gritó con urgencia. La situación en Nueva York ya es bastante crítica. Los Chitauri eran prácticamente imparables. Ahora, ha aparecido una entidad aún más aterradora. Además, sus fuerzas no pertenecen en absoluto al mismo sistema. Esto demuestra que no son una fuerza. ¿Por qué vinieron todos a la Tierra al mismo tiempo? ¿Qué los atrajo aquí? Los Chitauri estaban bien, y el Tesseracto era algo que la anciana conocía muy bien. Todos ellos son productos del universo mismo. Pero la aparición de Gul'dan, sin embargo, estaba completamente más allá de su comprensión. Está claro que Gul'dan no es una forma de vida en este universo. Ante lo desconocido, ni siquiera la anciana pudo evitar sentirse preocupada. En el multiverso existen innumerables formas de vida poderosas. Pero con la protección de los tres grandes templos, teóricamente las formas de vida de otros universos no deberían poder venir a la Tierra. Sin embargo, esta criatura maligna pudo llegar fácilmente a la Tierra. Frente a la entrada del templo de Nueva York. Mordo también vio el enorme portal, y a Gul'dan que lo siguió. Al oír la orden del profesor, inmediatamente comenzó a hacer los preparativos sin dudarlo. Entonces, 3 portales se abrieron rápidamente. Varios discípulos magos entraron rápidamente en el portal de teletransportación para transmitir las órdenes del Mago Supremo. Por primera vez, casi todos los hechiceros de la Tierra salieron y llegaron al templo de Nueva York. PD. Gul'dan es probablemente uno de los personajes más conocidos. Puede que muchos jefes no hayan jugado a World of Warcraft, pero deberían haber visto la película de Warcraft estrenada en 2016. Gul'dan en ella fue absolutamente genial. El autor no juega mucho a World of Warcraft y se documentó bastante para escribir sobre Gul'dan. Disculpen cualquier inexactitud.